¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por acá? Andamos medios chuecos. A ver, denme un segundo por acá. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal va todo por acá? La verdad es que ando muy contento de estar de regreso, claro que sí. Ya tenía unos cuantos días, ¿verdad? Y básicamente la única razón por la cual no se nos hizo posible poder streamear es simple porque no se podía. No hay otra razón, no hay literal otra razón más que no podía. Lo acepto. Pero ya estamos de vuelta, claro que sí. Vamos a continuar con Persona 4 Golden. ¿Por qué? Porque básicamente nada se acaba. Y nada se acaba. Y sé que vengo diciendo de esto ya desde hace mucho rato, pero no es culpa mía. O sea, el juego es enorme, hermano. Es sumamente, sumamente prominente. Claro que sí, como mi. Como mi. ¿Verdad? Entonces, no es culpa mía, no es culpa mía. Pero por supuesto que para justamente arreglar todo esto es por lo que estamos el día de hoy aquí jugando un poquito más de Persona 4, ¿no? Y bueno, de hecho, me encargué, por supuesto, de avanzar la trama por mi cuenta. Para que no tengamos que hacer vínculos sociales, en todo el stream, ¿verdad? Y que todo el stream nada más sea de vínculos sociales y pues no lo haría, por supuesto, para nada interesante. Entonces he estado avanzando el juego y lo último que... En lo que yo me quedé al menos, que no tengo idea qué vaya a pasar siguiente, puede que solamente entremos al mundo de la tele un ratito y salgamos y tengamos que hacer cosas fuera. No tengo idea, pero en lo último que yo avancé fue en que ya iban a adentrarse al mundo de la tele por toda esta cosa del humo verde, ¿no? O sea, literal se movieron un montón de marihuanos a Inaba. O sea, no solamente Namatame se mudó para Inaba, ¿verdad? Sino que también un montón de ya sabes, la yerbita. Pero sí, y por eso todo Inaba está lleno de niebla verde, hermano. O sea, what the fuck. Niebla verde. Y es tóxica. Ok, aquí yo también necesito explicaciones porque no me imagino cómo es que lo hayan hecho. Pero, pues precisamente es por eso que estamos hoy acá, pues, ¿no? Acá tenemos, aquí, de este otro lado. Aquí está el jueguito. Y pues en nada comenzamos. Y mira, está ahí el buen Jason, como siempre, por supuesto. Muchísimas gracias, Jason, por acompañarnos. Es siempre un placer. Y dice, confirmo. ¿Qué confirmas? ¿Que el juego es largo como mi ver? ¿O que Ok, y nada, está ahora lleno de marihuanos, pues, ¿no? Porque literal, la niebla verde y nada más, y tenía que ser verde, no podía ser de otro color. A mí me hubiese gustado que de repente le hicieran de color rojo, tal vez. Le hubiese dado, o de otro color, de repente. Pero como se hace énfasis en que la niebla es verde, supongo que por eso se fueron... Bueno, no que la niebla es verde, sino que es tóxica. Por eso se fueron con el color verde, ¿verdad? Dice, efectivamente, igual de largo. Ay, ay. ¿En qué has estado, Jason, últimamente? Que por cierto, a ver si jugamos este fin de semana Fortnite. Le tengo ganas al Fortnite. Estaría bueno, estaría bueno. Aparte, he visto que han añadido nuevos skins, ¿verdad? He visto skins de Street Fighter. O sea, todas las skins de Street Fighter que antes habían metido, pues, ¿no? Y por supuesto la más famosa, la skin de Kami, iba a decir. De Chun-Li, pues. Que por cierto, la skin de Kami, no sé por qué la censuraron. O sea, literal, le pusieron unos licras oscuros en las piernas porque, pues, lo único que Kami lleva puesto, se podría decir entre comillas, es el leotardo, pues, ¿no? Esta pieza, esta única pieza que le cubre todo el torso. Bueno, no todo el torso, pero la gran mayoría. Y pues que las piernas básicamente las deja como si... las deja totalmente desnudas. Es como, prácticamente como un bikini, se podría decir, ¿no? Pero la verdad, no sé por qué lo censuraron en Fortnite, siendo que no es para nada muy sexual, al menos en mi opinión, creo.
Entonces, se me hizo muy extraño, muy extraño. De repente en Fortnite no tienen tanta costumbre en mostrar piernas, de repente, qué sé yo. Porque, por ejemplo, comparándolo, al menos dándome cuenta un poquito de todos los personajes, skins que han salido en Fortnite, no muchos o casi ninguno. Es como que tienen así las piernas muy, muy descubiertas, ¿no? Entonces, debe ser algo más de Fortnite que otra cosa. Y bueno, estaría para checar ese tema también, pues, ¿no? De que si dependa de un tema de restricciones de edad, ¿verdad? Que no quieren que le restrinjan el juego para ciertas edades menores. O solamente si es una decisión estética del mismo Fortnite, pues, ¿no? Que dice, me terminé el Dark Souls 3 y ahora estoy jugando el 1. A la mierda, ¿tan rápido te terminas los juegos, Jason? Hace nada estabas jugando Resident Evil 8, hermano. Y ya andas jugando, no solamente te terminaste un Dark Souls, sino que andas jugando otro más ya. Ay, ay, ay. A ver. Voy a tomar un poquito de agua. Siento que andas muy parlanchín, Momo. A ver. Que por cierto, mira esa cantidad de tiempo que tenemos en el juego, hermano. O sea, what the fuck. Pero sí, lo más seguro es porque hemos estado jugando el juego, claro que sí, en stream. Entonces no sería la misma cantidad, el mismo pacing que tuviéramos, o al menos que yo tuviera jugando solo, ¿no? Literal, el juego no creo que sea más largo que Persona 5, sinceramente. ¿Verdad? Además, los juegos anteriores a 5 siempre se mencionaba de que eran cortos, muchos más cortos. Entonces, incluso hasta yo me sorprendí de que pues tengamos tantas horas en este juego, la verdad. Y aún me sigue sorprendiendo, no sé cómo es que el juego todavía vive. Y de hecho, estamos en el mes de noviembre en el juego y pues nos quedan 3 meses más, 4 meses más, entonces va a durar un poquito más, realmente. Dice, el Resident Evil 8 lo terminé hace ya algunos días y ya lo borré. Ah, ok, vale. No, sí, el tema es de que, o sea, los terminas súper rápido. Tu estilo de jugar jueguitos, o sea, es súper flash. Te iría muy bien, por eso mencionaba, ¿verdad? Y esto lo noté desde el principio incluso, de que te iría muy bien haciendo speedruns en stream. Te iría bastante bien, de hecho. Tienes mucho potencial para hacer speedrun y de hecho, como es tu forma natural de jugar juegos, hasta... No, hermano, el cielo ni siquiera es tu limitante, weón. Te podrías ir de aquí hasta la luna y regresar, ¿verdad? Y podrías hacer récords, hermano, ¿eh? Entonces, ahí, ojito, para idea de stream, pues, para ti. Y esto ya lo había mencionado, pues, no es nada nuevo, ¿verdad, Jason? Pero considéralo, pues, de repente te va bastante bien. Uno nunca sabe, pues, ¿no? Hasta que lo intenta, claro está. ¿Qué dice? Ah, no, ya lo había leído. Ah, bueno, entonces creo que vendría a ser más que oportuno, pues, iniciar de una vez aquí el stream. Que por cierto, ando aquí en camisita. Porque así hace un poquito de frío además de lo normal, como para andar en mangas cortas. Que es esto, que vendría siendo esto de acá, pues no es una manga corta básicamente. Entonces, por eso me puse una camisita para aguantar un poquito el frío, aunque no está haciendo demasiado frío como algunos otros días. Estamos en invierno, ¿verdad? Pero el clima está un poco extraño, fíjate. A veces hace un montonazo de frío y otros días no tanto, como por ejemplo hoy. Entonces siento que no está siendo del todo consistente el clima. Entonces, pues bueno, hay que nada más adaptarse a lo que se viene, pues, ¿no? Y bueno, creo que eso ya sería más que suficiente por introducción del día de hoy del stream, claro está. No, y va a estar bueno, Jason. Que por cierto, Jason, tú tienes la skin de Chun-Li.
Ay, 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 que por cierto, Chun-Li se ve un poquito extraña. Bueno, todos los personajes de Street Fighter se ven un poquito extraños en Fortnite. No se ven feos como los skins de Dragon Ball, por ejemplo. O sea, Goku, Vegeta, Bulma no tanto. Creo que Piccolo también estaba en Fortnite. O sea, se ven muy, muy mal. O sea, a como realmente son. Entonces, no sé qué onda con la gente que hace skins en Fortnite. O sea, la están cagando, creo yo. Entonces, tampoco no entiendo cómo la gente hayan decidido comprarse los skins de Dragon Ball siendo que están horribles. Porque lo están. No sé si en algún momento los vayan a modificar, la verdad es que lo dudo, pero o sea, es extrañísimo que los personajes tengan poco o nada de musculatura y que al menos en su fisionomía no se ven para que nada, nada como lo son en los juegos, por ejemplo, comparándolo, una comparación directa con los modelos de los juegos, o sea, nada que ver, se ven horribles. Entonces, no sé, la verdad. De hecho, sí me acuerdo y esa colaboración con Dragon Ball fue hace como que un año y medio, dos tal vez, o hasta más. Recuerdo que se hizo muy viral por el Kamehameha, todo ese tema, pero no sé, a mí siempre se me hizo súper extraño de que se haya hecho viral siendo que están horribles las skins. Se hubiesen hecho viral de repente por lo tan mal hechas que están, pero no lo sé. No lo sé, no lo sé. Igual la gente los compró, pues, y pues eso ya no es tema mío. A ver, dice, no la tengo y tampoco tengo pensado en comprarla. De repente está al mismo precio que la mayoría de skins, a 1600, de repente. Ah, pero no, ese skin se hizo muy, muy popular, pues, ¿no? Por las curvas. Vaya, vamos a decirle de Chun-Li, ¿verdad? Y que por cierto, en cuanto a las proporciones de los personajes, hay algunos que se ven muy, muy bien. Como por ejemplo las chicas, de repente al ser voluptuosas, pero en los hombres me he dado cuenta que no les ponen demasiada musculatura. Si es que corresponde, no nada más agregarle por agregarle, pues, ¿no? En el caso, por eso mencionaba de Dragon Ball o de alguna otra franquicia en que los personajes masculinos, pues, su musculatura es bastante, bastante pronunciada. Entonces se me hace un poquito extraño, la verdad. Supongo que es para conservar las dimensiones de las skins por defecto, como para que no tengan demasiado hitbox de repente. Me imagino que ese debe ser el razonamiento, pero de todas formas, hermano, al menos trata de que se vea decente, pues, ¿no? Dice, no tiene nada que ver el precio, simplemente no es una skin que me llame la atención para comprarla. No me refería al precio de que no lo has comprado por su precio, sino que está al precio promedio, me imagino. Porque me acuerdo del skin de Billie Eilish que estaba como que 2200 creo, y no, hermano, olvídate. Entonces creo que el promedio de precios de skins ha de ser entre 1200 a 1500, creo, ¿no? Eso es lo que he visto, al menos yo que tampoco tengo demasiada idea de Fortnite y mucho menos de skin, pues, ¿no? Pero es básicamente lo que he podido ver. Así como que nada más entrando al juego, porque pues siempre está muy en tu cara todas las cosas nuevas que el juego tiene, ¿no? Entonces el juego se asegura de que te enteres al menos de la mayor cantidad posible de cosas nuevas que viene trayendo, pues, ¿no? Y bueno, a ver, vamos a empezar de una vez. Un segundito. Uy. A ver, ahora sí. Ok, listo. Bueno, ya va siendo hora de empezar. Claro, claro que sí. A ver. Vamos a ver por acá. Y ahí está. A ver, a ver, a ver. Y pues, o sea, si costaran menos las skins de Fortnite, pues sí, hasta me lo plantaría porque nada más son skins, pero la verdad es que están súper caras de más.
Y pues básicamente lo he mencionado también es porque el juego es gratis, entre comillas, ¿verdad? Y de la única forma en que pueden sacar un poco de revenue o o de ganancias es por medio de las skins. No, y como el juego es gratis, pues por supuesto que las skins es su única forma de hacer dinero con el juego, ¿no? Y por supuesto que van a estar un poquito más caras de más. Pero bueno, a mí me gustaría realmente, pero, o sea, repito, están muy caritas de más las skins y la verdad es que son solamente skins. No vale la pena, pues, al menos en mi opinión. Mira, ya estamos aquí en lo último que me había quedado, de hecho. Que si no mal recuerdo también era guardado ya como a caras del último arco del juego y tal. Básicamente el juego te advierte a partir de este punto cosas dramáticas o hechos dramáticos dentro de la trama van a ocurrir, menciona el juego, ¿no? Y esa es la forma del juego de básicamente avisarte de que, oye hermano, estás a punto de entrar en el último arco del juego, ¿no? Y si quieres guardar aquí, lo puedes hacer, ¿no? A ver. Siento que el juego lo tengo un poquito bajo para mí. Un poquito nada más. No, creo que ya me pasé un punto también. Ahí está. Bueno, eso ya se sabía, lo de que según tenía sustancias tóxicas, porque a todo el mundo le llama la niebla tóxica, ¿verdad? More and more citizens are calling for an investigation into the cause of the fog and the facts about it. De hecho, esto se me hace muy muy extraño, ¿verdad? Que, por ejemplo, ¿no? Inaba es un pueblito nada más. Y como hay terrible niebla alrededor de Inaba, o tal vez no sea solamente de Inaba, sino que equipara mucho más terreno. Entonces, dentro del mundo, dentro de la lógica del mundo, pues tendría que haber llegado gente desde afuera, así como le pasó a Naoto, ¿verdad? A investigar por qué carajos hay este tipo de niebla y que sí podría resultar peligrosa para los habitantes, pero como se supone que somos nosotros quienes debemos resolver esta incógnita, pues la gente de afuera hasta ni siquiera existe, se podría decir. Y bueno, son cosas que se hacen para mantener la trama enfocada en los muchachos, pues en los protagonistas, ¿no? Porque sería muy muy fácil agregar nuevos elementos también. Pero han decidido mantenerlo así, ¿no? Aunque no puedo ignorar el hecho de que se me haga un poquito extraño de repente que gente de afuera pues no se ve involucrada directamente, a menos que sí esté y que pues poco a poco lo vayan a ir revelando. No tengo idea. Though the government has begun its preliminary investigation, many feel that the causes will be hard to pinpoint. Mira, el gobierno, ok. Aunque el gobierno ha comenzado su investigación preliminar, muchos creen que será difícil identificar la causa. Tal cual como los asesinatos, de repente tienen que ver con alguien que está, bueno, no, es que la verdad no tengo idea, no me imagino cómo es que una influencia tan grande como la niebla, pues podría estar generada, sinceramente. Tendría que ser algo de dimensión industrial incluso. Is this fog really dangerous? Pues según todo lo que se ha visto, sí. Mira. Mira, se menciona que en el juego ya no hay demasiada gente caminando fuera, incluso. Everyone's too scared of the fog now to go outdoors much. Okay. It does seem a lot like the fog on the other side. Sí es cierto. Algo que había mencionado era que la niebla se parecía mucho a la niebla del mundo de la tele, ¿verdad? Incluso poniéndose las gafas estas que les regalaba Teddy, podían ver sin ningún problema como es dentro del mundo de la tele, ¿no? ¿Qué dice?
Ayer hubo día festivo en mi pueblo donde la gente se reúne para ver las distintas ramas policiales y militares. El club de fútbol, scouts y más desfilar. La cosa es que también hay una feria y pues me compré el volumen 38 del manga de Berserk. Ok. ¿De qué es este día festivo, Jason? Me imagino que sí debe tener un nombre en particular, pues, ¿no? ¿Qué se celebraba? ¿Qué se celebraba en ese día? El día de ayer me dijiste, pues, ¿no? Me parece mucho la niebla, se parece mucho a la niebla. But beyond that, I'm clueless. Ok, Teddy tampoco tiene mucha idea, pero pues esto confirma, ¿verdad? De que la misma niebla esta tóxica viene desde el mundo de la tele. ¿O tiene algo que ver con esta también? There's another item of note here. A summary of Namatame's career with details about the case. Un resumen, una reseña. No reseña, resumen. Hay algo más aquí que es reseñable, un resumen de la actividad de Namatame con detalles sobre el caso. Ok, alguien le estaba dando seguimiento a Namatame entonces. Con detalles sobre el caso. The suspect was having an affair with the first victim. Ajá. It seems she was killed due to relationship troubles. Ajá, sí. Also in April, Miss Saki Konishi's body was discovered. The police are looking into a motive for the murder. Claro. In July, a boy living in Inaba performed a copycat murder. Sí, o sea, Mitsuo. The boy was initially thought to be the culprit behind all the killings, but later suspicion was thrown upon Namatame. Efectivamente, eso es básicamente todo lo que ha pasado hasta el juego. Hasta ahora, de hecho. O sea, literal es resumir el juego en una oración. Básicamente. Dice Natalicio de Artigas, una figura sumamente importante de la historia del país. Natalicio. Ok. ¿Pero qué? ¿Es una figura histórica que tiene que ver algo con, qué sé yo, con alguna guerra, la independencia de repente? ¿Cuál vendría siendo, pues, la relación con el lore de tu cultura? ¿Qué hace importante esta figura, no? Es mi pregunta, claro está. Porque podría ser de cualquier cosa. De hecho, hace no mucho también sucedió el Día de la Bandera por acá. Y pues, pues es el Día de la Bandera, básicamente. Del por qué y cómo, ¿no? Surgió los colores de que tenemos en nuestra bandera que hay en Perucito. Que por cierto, pues, todos los países tienen sus historias con la bandera y siempre han habido versiones anteriores a las que se tiene pues actualmente, ¿no? Dice, al principio se creyó que él era el culpable detrás de todas las muertes, pero más tarde se sospechó de Namatame. Last month, the suspect attempted to kidnap a 7-year-old girl of Inaba, resulting in his arrest. Ajá. It seems Namatame is still confined to his hospital bed, so further interrogation has yet to commence. ¿Qué? O sea... No, pero esto fue escrito por alguien de la policía, pues, ¿no? O sea, literal es como un resumen, de todos los casos, básicamente, hasta el día de hoy. O sea, hasta hace nada. Hasta lo último que ocurrió. A lot of stuff's happened. But all that's left is for the police to build a case for Namatame, right? Lo más probable es que vayan a hacer lo mismo que pasó con Mitsuo, o sea que estén desesperados por cerrarle el caso. Pero pues vamos a ver cómo sucede. ¿Pueden demostrar algo? ¿Confesarán? Namatame, nuestro trabajo ha terminado. El tema es demostrarlo, ¿no? O sea, literal no hay forma de cómo demostrar. Lo único que podrían tener, por ejemplo, sería el diario que tenía Namatame. O sea, esa sería la única forma, pero no probaría específicamente cómo es que se dieron a cabo los asesinatos. Y pues, ¿confesará? ¿Quién sabe? A menos que alguien lo silencie. Porque al parecer alguien está detrás de todo esto.
Dice, Whether he confesses or not, it was him who did everything. a ver, Getting him convicted is up to your uncle. dice José Gervasio Artigas fue quien lideró la lucha por la independencia del pueblo a manos de los españoles. Ah, ok. Básicamente, el libertador, pues, ¿no? Que tuvieron en Uruguay. Básicamente, aquí en Latinoamérica muchos países tuvieron un solo libertador, ¿no? Bueno, no muchos países, pero unos cuantos pares. Si no me equivoco fue Colombia, Perú, por supuesto. Venezuela. Y tal vez me estoy olvidando, tal vez Bolivia de repente, aunque de este último no estoy muy seguro. Y por supuesto que estoy hablando de Francisco Bolognesi, pues, ¿no? Oye, que por cierto, Jason, ya que andamos hablando de esto, pues, ¿no? ¿Cuándo es el día de la independencia en Uruguay? Dice, tanto si confiesa como si no, fue él quien lo hizo todo. Que lo sentencien es cosa de tu tío. Sí, pero Dojima ahora está incapacitado, pues, literal, estuvo en coma incluso. Entonces no sé cómo vaya a estar ese tema. Y además, como entre comillas, según se menciona en el juego desde hace rato, aunque no se ha sabido absolutamente nada desde entonces, se supone que la policía está detrás también del caso de alguna u otra forma, pues, ¿no? De hecho, tendría sentido ahora si me lo pongo a pensar, porque el tema de la sospecha de Namatame, o sea, mudándose Inaba, eso hubiese entregado la trama completamente del juego desde un principio. Por eso es que mencionaba de que era muy, muy extraño de que no se hubiese ni siquiera dado una pista de que, o sea, quien estaba relacionado directamente con el primer asesinato se había mudado a Inaba. O sea, eso iba a entregar la trama del juego y por eso es que se obvió. No supieron cómo arreglar esta parte de la trama y pues decidieron simplemente no compartir esta información con el jugador, con nosotros, ¿no? Entonces, una forma en la que lo pueden explicar coherentemente es que la policía andaba encubierto con esta información, era tan clasificada y era tanta la influencia de esta persona que no dejó que saliera para nada, ¿no? Bueno, y también la única persona quien nos estaba pasando datos, entre comillas, dentro del juego, al menos dentro de lo que vendría siendo lo orgánico dentro del mundo del juego, pues es Adachi, ¿no? Entonces, o Adachi debe tener algo relacionado con todo, ¿verdad? O también está ligado a que esto se haya dado de esta forma, ¿no? ¿Qué dice? 25 de agosto. Ah, mira, ya no falta mucho, ¿eh? Para nosotros aquí en Perucito es el 28 de julio. Y pues de julio a agosto nada más es un mes, ¿no? Básicamente se podría decir que un mes prácticamente de separación. Que por cierto, en Chile es en septiembre. O sea, ha sido como que de escalerita, se podría decir incluso. Aunque en Chile hubo otro libertador, no ha sido no ha sido el que tuvimos por acá tampoco, pues, ¿no? ¿Y qué tal, Jason? ¿Estuvo bueno el festival? Creo que me dijiste que fue. No, un día festivo nada más. Ajá. Ok. Ah, hay una feria. Ah, entonces sí me fue medio como festival, pues, ¿no? Que por cierto, ¿qué tal es el...? Bueno, sé que hay un anime, pero según sabía, el anime no estaba completado, el anime de Berserk. Y de Berserk se ve bastante en redes sociales, ya sea por memes o por lo que sea. Y siempre me ha dado curiosidad. Aunque yo la verdad, para ser completamente honesto, no me gusta... No, o sea, nunca he sido muy fan de leer. Y menos manga. O sea, yo prefiero esperar, no importa si pasen 20, 30 años.
Yo prefiero esperar a que salga el anime, ¿verdad? Para poder disfrutar algún manga. Porque leyéndolo por tomos, la verdad es que no sería disfrutable para mí. De hecho, lo mismo me pasa con JoJo's. O sea, si me compraría un manga, sería nada más para tenerlo guardado y ya está, ¿no? Pero no como tal para consumirlo, porque nunca he sido muy muy fan de la lectura, sinceramente. Fijo, mis experiencias tienen que ser audiovisuales. Y con audiovisuales me refiero a que sean digitales, ¿no? Dice, tuvo bueno ver pasar a los militares, pasar con armas, autos militares, aviones y eso. Entonces fue como una parada militar, se podría decir. O no es tal cual como tal una parada militar, porque las paradas militares se dan más que todo cuando vendría siendo pues el día de la independencia, que es el mero día, pues, ¿no? A ver. But the stuff he was saying was so obviously nuts. Ok. If he says anything about the TV world, he might be considered mentally unstable. Eso es muy cierto, aunque inestable mentalmente, Namadame sí está. Y no solamente por el mundo de la TV, sino pues que pues el mismo bro era el desvividor todo este tiempo. O sea, inestable mentalmente lo ha estado desde el principio, ¿verdad? Entonces por eso es lo que yo me ponía a pensar. ¿Cómo carajos van a hacer que este bro hable? A menos de que algo entre medio pase y literal que lo silencien, porque pues sería algo bastante común, e incluso en la vida real. Aunque creo que sería muy obvio como para que lo incluyan en el juego, ¿no? Creo que sería muy obvio, un giro de trama un poco obvia, como para integrarlo. Entonces de repente van a salir con algo más, algo diferente. Also, I heard before that if the police don't have enough hard evidence, it's difficult to build a case. Claro, por supuesto, ¿no? Y más por el factor mundo de la tele, ¿no? Muy difícil que puedan probar todo. Yes, there are many such cases and culprits. It's the eternal conundrum for crime investigators. So even if they're caught, the law can't do shit? Ajá, no pueden hacer mucho. Mucho no. It's a possibility. Pero al menos con lo que tienen sí podrían tener muy buenas armas, ¿verdad? Para poder, qué sé yo, darle un tipo de preventiva incluso. Por lo que tienen, que es el diario. Básicamente todo el historial de cómo se fueron dando los hechos y los secuestros y bla bla bla, ¿no? Que por cierto, Jason, ¿y tuviste tu romance de día festivo de feria como en el Persona? ¿O no hubo fuegos artificiales de repente? Hell's up with that? We all know he did it. You can't just let a maniac who thinks he's saving people by killing them run wild on the streets. Sí, pero así no funciona la vida real, pues, querido Kanji. O sea, literal necesitan pruebas sí o sí. Y como el factor sobrenatural está, pues, muy, muy presente, va a ser muy complicado. Que probablemente eso es lo que vaya a desarrollar el juego ahora. Es lo más seguro. Saki-senpai. No, not just her, or that announcer. Even King Moron is his fault. No, y no solamente ellos, ¿verdad? Sino los que están aquí presentes también. O sea, los 4 aquí presentes. If it weren't for what he did, nobody would have tried a copycat killing. It's his fault Nanako-chan's in the hospital right now, too. ¿Recuerdas que le prometiste a Nanako comprar un nuevo brasero para la mesa? Ok. What's the matter? Le has contado a los demás tu promesa a la niña. A katatsu? ¿Un katatsu? Ah, sí es cierto, que quería un calentador, pues, ¿no? Para las piernas.
Ok, recién me acabo de acordar de eso, de hecho. Dice, cito tus palabras, esas cosas no pasan en la vida real. Así que no tuve un romance de un día. Efectivamente, ¿no? Pero, o sea, nada más preguntaba por si de repente estuviese ahí con un grupo de amigos y pues de repente también había por ahí un interés. ¿Qué sé yo, hermano? Fui nada más yo de curioso, pues, ¿no? Y efectivamente, esas cosas no se dan de un día para otro, ¿verdad? Todo es como un progreso. Es literal... Es como subirle la perilla del volumen a, qué sé yo, un equipo, un subwoofer, lo que sea. Es básicamente se da de a poquitos, ¿no? Poquito a poquito va subiendo el volumen. Y así se van dando las cosas, no de un día para otro. Ah, pero preguntaba nada más. Nada más de curioso. Oh, then why don't we go check them out right now? Ah, mira, van a ir a checar esto del calentador que querían comprar para la I niña. know Nanako-chan would be psyched if she came home and found a new kotatsu. Dude, why didn't you tell me sooner? The winter season's coming up and we just got a bunch of them in stock. Que por cierto, estaban nada más súper preocupados también del ¿cómo se llama? De cómo se iba a desarrollar el caso, Namatame, y de que si no iban a poder encerrarlo por falta de pruebas. Y ya cambiaron el tema y ya empezaron a hablar de que sí, vamos a comprarle un calentador, a la niña, ¿no? All right, off to the houseware section for Nanako-chan. Fíjense que hasta se me hace un poquito anticlimático que hagan eso, o sea, que cambien el tema drásticamente. Pero es que son muchachones también, pues, ¿no? O sea, son de 16, 15, 17 años máximo y pues... ¿Ah? Tiene sentido. Para papá. If we're getting a kotatsu, we better get some oranges to complete the set. ¿Unas naranjas? Ah, mira, en el doblaje dijo naranjas, pero aquí se refiere como mandarinas. It's a cliche because it's true, damn it. The best compliment to a kotatsu would be a heated rug. El mejor complemento para un brasero es una manta eléctrica. Ok. Dude, that much juice would kill the breaker the moment you tried to microwave something. Que por cierto es primera vez que nos enseñan esta parte de Junes en todo el juego. Y literal es súper irónico que Junes sea esta super franquicia de tienda departamental en un pueblito. Y lo único que puedas ver de Junes es la entrada y sus ascensores y ya está. Y en secuencias nada más, pues, ¿no? El patio de comidas, ¿verdad? Y poquitas secciones y ya. Y ya, eso es todo, eso es Junes. Oh yeah, you've never used a kotatsu before, huh, Ted? Can I still stay here? ¿Qué? Pero si Teddy desde hace mucho tiempo no se va al mundo de la tele, pues, ¿no? ¿Qué es esa pregunta? You kept your promise to me, so I should be going back. No, pues, pero nadie le está diciendo a Teddy, oye, hermano, ya es hora de que te largues, ¿no? Nadie mencionó nada sobre eso y el bro mismo se pone de inseguro, ¿no? But I don't want to go until Nana-chan gets better. No, pues, nadie te está votando, bro, y está diciendo que quieres quedarte. Nada que ver, ¿no? Of course you can stay. How many times do we have to say this before it gets through to you? O sea, de la nada todos estaban, ocupados buscando el calentador que necesitan. Y de la nada se puso a hablar, ¿no? Nanako-chan would be sad if you weren't there when she wakes up. But I couldn't save Nana-chan. Don't be silly. We saved her together. We caught the killer, man. We couldn't have done that without you. Teddy,
You shouldn't talk that way when Nanako-chan is still fighting. Pero sí es cierto, eso sí es cierto. Ah, pero se me hizo un poco extraño. You guys, Puedes quedarte aquí. Pero no se supone que Teddy vivía con Yosuke. O sea, ¿por qué de repente tanto le preocupó por eso? Nada más por la promesa de que tenían que regresar. Y no se había tocado ni siquiera el tema. O sea, salió de la nada. No lo voy a invitar a mi casa ni cagando, ¿no? Imagínate vivir con Teddy, hermano. No jodas. Debe ser un puto infierno, weón. Y con la voz que tiene Teddy, no, olvídate. ¿Qué? Te puedes quedar acá, no hay ningún problema. Pero a mi casa no va a ser, I'm hermano. so touched. I'll stay by your side until Nana-chan comes home, Sensei. Sí, Oh, sí. that's right. There's no one but you at your place. Hey, why don't we pick out a Christmas present for Nanako-chan while we're at it? Ah, mira, un regalo de Navidad. Sí, es cierto, están a nada de vísperas también en el juego. That's a great idea. I'm sure she'll be out of the hospital by then. All right, but none of this charge it to Yosuke stuff this time. Oh, come on. Why would we do something like that? Dude, the clothes you got for this guy? I almost pissed my pants when I saw the receipt. How many days do you think I had to work to pay that off? Well, I can't help it if Juness overcharges for things. Ugh. Well, I guess you gotta expect that. It's not like Chie-san's ever had the occasion to help a guy shop before. What? What did you just say? Yo creí que ya se iban a enfocar a full a la trama principal y nada más están hablando cosas que no me interesan, sinceramente. Come on, baby. Don't fight over me. Ah, y ahí va Teddy de nuevo. Stay out of this! Ok, lo bueno es que esta Let's leave sección them ya be está a and think of punto a de present for terminar al menos. Nanako-chan on our own. Mierda, yo creí que iban a ir al mundo de la tele, huevón. Fuck. Dejemos a estos dos y pensemos por nuestra cuenta en un regalo para la niña. Pues sí, ¿no? But what would a girl her age want? Ah, podría ser cualquier cosa, de hecho. What do you think Nanako-chan would appreciate most? No sé, algo relacionado de repente con su familia. Una muñeca de Risechi. ¿Hay de esas incluso? Ni siquiera se había mencionado nada de eso. A menos que me lo haya perdido, me lo haya saltado. Un videojuego. Según yo no hay... Ah, no, sí hay una consola en el cuarto del protagonista, de hecho. Un muñeco de Jack Frost. Un muñeco de Jack Frost tengo yo incluso. O sea, cualquiera de estas opciones es terrible como regalo para la niña. Algo que tendría más sentido de repente es una muñeca de Risechi, tal vez. That's not really for kids. Pero, ¿cómo que no? Entonces, ¿para qué público va enfocado las muñecas de Risechi, Rise? De repente va enfocado para... No, mejor no voy a decir nada, man. Ay, ¿para pajeros? It's still pretty cute. Just like the real thing. All right, as soon as Nanako-chan's out of the hospital, we'll have a party at your place. Yes! And we'll bake the cake! A la mierda, van a hacer una fiesta en la casa del prota. No, hermano, yo creí que la trama ya iba a avanzar. Nada más hablaron un ratito del caso y ya, eso fue todo, ¿no? Let's make it a cake to remember. Ay. Oh, no, you're not! Are you trying to send Nanako-chan back to the hospital? Una llamada, a ver, de repente es Adachi. Hello, this is Adachi. Ajá. I want you to stay calm and listen to me, okay? Ok, ¿qué pasó? Nanako-chan's condition suddenly got worse. Me imaginaba que eso iba a pasar. The doctor wants you to come to the hospital immediately. We'll be waiting. Ok, debemos salir de emergencia, huevón. Ok, entiendo.
Lo bueno es que ya regresamos a la trama principal, o sea, se pusieron a hablar de un montonazo de cosas que sinceramente me chupan un huevo. Como el existencialismo de Teddy, ¿verdad? Y el calentador para la niña, o sea, por favor, ¿no? Hay que ponernos serios, o sea, ya es hora. Ya es hora, han sido tantos, ¡ah! Ok, me toca que mutear el juego, la puta madre. O sea, han sido tantos ya arcos, tantos momentos. Es hora de ponernos serios, creo yo, ¿no? Hospital Municipal de Inaba, habitación de Nanako. Dojima está escuchando la explicación del doctor. Ok. Hace rato que se oye por el hospital a gente gritando. Oh, deben ser los casos de la niebla tóxica. Doctor, la niebla es venenosa, ¿verdad? ¿No está llena de virus? Puta madre. Lo han dicho en la TV. Hay una vacuna. Hay una vacuna o algo así, a la verga. Llegó el coronavirus, hermano Ainaba. Cálmese, por favor, ya, señora, cálmese. Es solo un rumor. No me digas que me calmes. Está mintiendo. Sabemos que tiene la medicina para esto. ¿Van a quedarse de brazos cruzados mientras nos morimos? ¿Y por qué íbamos a hacer algo así, señor? Ajá, no voy a leer eso. Menudo... Ajá. A la verga, no me había dado cuenta que Dojima ya está... Literal, ya está de pie, hermano. ¿Qué coño quiere decir con eso? ¿No ve que está sufriendo? Bueno, pues, ¿qué te puedo decir, hermano? Tal vez el único tema de que haya momentos serios es que cuando salga esta musiquita fijo, no solamente voy a tener que mutear el audio del juego, sino que me va a tocar que leer todos los diálogos a mí de nuevo. Lo cual no es un problema, pero pues hermano, yo también quiero prestar atención a la trama, ¿no? No solamente ponerme a leer. Lo único que podemos hacer ahora es vigilar de cerca su estado. Señor Dojima, usted debe volver a su camilla, pues, ¿no? Me importa un carajo lo que me ocurra a mí. Algo por la nena, ¿no? Se anda cagando este Dojima ahí. Sálvela, por favor. Por lo que más quiera, sálvela, Nanako. Por favor. Ok, harán todo lo posible, dice. Ok, tienen que retirarse todos. Tienen que hablar con Dojima en privado, según. Ay. Ok. Seguramente ya terminó la musiquita. Efectivamente, una enfermera acompaña a Dojima en su habitación. Ok. Hey, can't you do something? ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver O sea, mira, ok. Yo estoy a favor, ¿verdad? De que le tiren hate a Teddy porque pues a veces puede ser insoportable. Pero, o sea, míralo a Yosuke, huevo. Tratando de... Hablándole así a Teddy, hermano, ¿no? De la nada. Y diciendo, incluso exigiéndole, no puedes hacer algo, le dice. O sea... ¿De dónde, hermano? ¿De dónde va a hacer algo? ¿Va a sacar, qué sé yo, una jeringa mágica con la cura para la niebla tóxica o qué onda? This all has to do with the world you came from. Can't you figure something out? ¡Cállese, señor! I'm thinking, but... De la nada se ponía a presionar a Teddy, ¿no? Y Teddy está bien tranquilo ahí, huevón. Damn it! Why does this have to happen to a little girl like her? ¿Qué tenía que ver Teddy, no? Todos nos sentimos igual. Cállense todos, puta madre. Why'd it turn out like this?
Nanako-chan's gonna be okay, right? De hecho, le están haciendo larga porque la única respuesta o la única solución que podrían encontrar es dentro del mundo de la TV. O sea, literal, entrando podría ser un lugar completamente diferente a como se le conocía. Y pues no han decidido ir hasta ahora. Al menos dentro de la trama principal, pues, ¿no? You guys still here? O sea, tan preocupados no están porque ni siquiera se han puesto a investigar ni nada, ¿no? De hecho, yo creí que eso era lo que iba a pasar en esta primera sección, cuando estuvieron en el patio de comidas de Junes, que iban a ponerse de acuerdo para ir a investigar. Ah, mira, esa Dachi. ¿Cómo que aún siguen acá? How is Dojima-san doing? His wounds opened up again. They're treating it over in his room now. Se le abrieron las heridas de nuevo, pero si apenas se puso de pie, a menos que estés muy, muy mal herido, ¿no? Any luck with your investigation on Namatame? A ver. About that. I won't mince words here. We're gonna have a hard time making these charges stick. Ah, sí, me lo veía venir, de hecho. Sería muy complicado poder resolver el caso así nada más, ¿no? What's that mean? I talked with the guys at the station, and it'll be next to impossible to find him guilty in court. Especially given the reason why we took him off our list of suspects for the first case. Imposible no creo, porque la prueba máxima es el diario que tuvo, ¿no? Y la prueba máxima porque es la única prueba. Entonces el tema es relacionarlo directamente con... O sea, que físicamente él esté involucrado con los asesinatos. Sobre todo cuando se tenga en cuenta la razón por la que lo sacamos de la lista de sospechosos al principio. Pero lo sacaron nada más porque no habían pruebas. Pero con ningún sospechoso habían pruebas más que con Mitsuo, porque fue un asesinato común y corriente. Entonces no es solamente... Something about him having an alibi. Yeah, that. And the whole angle about him putting people into TVs. There's no way that'll stand up in court. No one would believe that. A menos de que se saque el secreto, que pues un secreto no es. De que pues el mundo de la TV es una dimensión alterna, ¿no? De que se haga súper público. What the public wants is when, where, and how Namatame killed these people. And Dojima-san knows it. Esa es la única opción, por eso es que me planteaba que en algún momento de repente iban a tener que... la TV iba a tener que chuparse a Dojima para que creyera, ¿verdad? Pero pues al parecer eso no va a pasar todavía, al menos. Well, ain't you calm about this? Pero ¿qué tienen que ver? Adachi ni siquiera es el jefe, Dojima es el jefe. I'm just telling you the truth. And you call yourself a cop? Huh? Ah, cállese ya, Kanji, puta madre. You want to see that stuff so bad? We'll show you. Hurry up and bring a TV here, damn it. Adachi ni siquiera está encargado como tal de... o sea, ni siquiera es el jefe, pero se entiende igual, pues, ¿no? Solamente está informando de cómo va el caso. Entonces, lo único que está haciendo es informar, porque eso fue lo que le preguntaron y ya está. ¿Por qué salió corriendo esa enfermera? What the fuck? Ah, la verga, ¿qué le pasó a la niña ahora? Hurry inside. Please talk to her. ¿Qué? A ver. What the hell? What's going on? No. Nanako-chan. Pi, se murió la niña. Daddy. Está balbuceando, ¿no? Pronto estará aquí, todo irá bien, resiste.
Todo irá bien, todo irá bien. ¡A la verga! Nanako-chan. Nanako-chan. Can you hear us? Your big brother's here with you. Just hang in there. Ajá. ¿Qué significa ese beep pronunciado? ¿De repente que es inestable sus pulsaciones? Where's Dojima-san? We're calling for him right now. No, pero no que tenían que fijo llevarse a Dojima porque se le habían abierto las heridas. Y ahora lo quieren llamar de nuevo. Puta madre. Pero es una emergencia, pues, ¿no? How's Nanako? Pues bien no está, hermano. Doctor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. Big Bro. Ah, mira, ya se escucha el beep estable de nuevo. Supongo que sí era, ¿no? Todo iba bien. Ya viene tu papá, pues, ¿no? Ahí viene Dojima. Anda todo jodido todavía, pero pues ahí va a venir, ¿no? I'm scared. Yosuke Sim 69 dice Nanako. ¿Qué tal, Yosuke? Andamos aquí viendo cómo la niña se anda muriendo y estos huevones no hacen nada, no se ponen a investigar de dónde carajos viene la niebla tóxica. Y ni siquiera se han dignado, ¿verdad? A ir al mundo de la tele a investigar tampoco. Big Bro. Porque literal los únicos que pueden hacer algo son ellos. Que dice: hola, pero Nanako, díganle a la niña que deje de gemir. A la verga. No, pues la niña ahí muriéndose, hermano, y estos bros no hacen nada. Ah, mira, se desmayó de la... ¡A la verga, no! ¿What? Oye, ¿qué? Eso no me esperaba, hermano. ¿What? Nanako. No jodas, se fue a la burger la niña. O sea, yo estaba nada más bromeando. Yo dije, a la verga, se está muriendo la niña. Pero yo dije, puta madre, van a matar a la niña de verdad. Acaba de venir y ella se va. A la verga. No, ¿en serio se murió la niña, huevón? Nanako. Eso era lo que indicaba el marcador de pulsos, pues, ¿no? O se ha desmayado nada más. I'm sorry, sir. Ah, la verdad, ¿sí se murió la niña? No. A ver. Pi. No, pues No, hermano, o sea, mira, a ver, como lo mencionaba, los únicos culpables aquí son los muchachos, huevón. ¿Por qué? Porque, o sea, literal, se anda muriendo la niña y no hacen absolutamente nada. Literal, son los únicos que pueden hacer algo. Y andan ahí, lamentándose y nada más conversando acerca del caso, ¿no? O sea, literal, son los únicos que pueden hacer algo, huevón. ¿En serio se murió la niña, hermano? No. Nah, no me lo creo. Al rato la reviven. Al rato, invocan a Shenlong o a Porunga, hermano. Y le piden, ¿verdad? Como deseo de que desaparezca la niebla tóxica y que reviven a la niña, ¿no? Hicimos todo lo que pudimos, pero no logramos averiguar la causa de esto. Entonces, ¿necesitaban una causa para que estos huevones se pongan a investigar? Y ahí está Kanji, ¿no? Golpeando la pared
así tipo típico machito, ¿no? ¿Qué dice? Pero yo es que no era Doctor P. Los demás vagos, puros vagos. No, sí, puros vagos, hermano. Literal, no han estado haciendo nada. No han estado investigando que si la niebla verde, que si viene desde el mundo de la tele, qué sé yo, hermano. No he estado hecho nada. No he estado haciendo nada, era lo que quería decir. Nanako-chan. Dojima-san, what's with that look? Oh, ¿no se ha enterado todavía, Dachi? Huh? What's wrong, everyone? Hmm? Huh? Wait, is Nanako-chan... But then, where did Dojima-san go? His room isn't that way. A la verga, se va... Literal, se va ¿cómo se llama? Se va a tirar desde el monte Olimpo como Kratos, Dojima ahorita, ¿no? ¿Qué dice? Si no sabes qué lo provoca, por dónde empiezas a investigar. Habían pequeños pistitas que están atadas a la ¿cómo se llama? A la trama principal. Y si la niña está afectada por esto mismo, o sea como sea, tú haces algo, hermano. O sea, si la situación es tan drástica, si esa persona que está afectada es tan importante, haces lo que sea, hermano, lo que sea, incluso si es que no tienes absolutamente nada de pista. Entonces, literal, haces lo que sea. Dice, Adachi, tremendo yeti. Súper frío, ¿no? Wait a sec. That's the way to... A la verga, se va, literal, sí. Entonces, Dojima se va a imitar a Kratos desde lo más alto del Monte Olimpo. P. Kratos. ¿Cómo era el diálogo? P. Kratos no tenía más esperanza, ¿no? Senpai! Senpai! Dojima-san might have gone after Namatame. Ah, yo creí que se iba a aplicar la de Cancerbero, hermano. No. Pero ¿qué tenía que ver Namatame si se supone que ya está bajo custodia? Pues no. A menos que vaya a querer encontrar o sea, vaya a querer hacer algo, pues, ¿no? Que nadie ha estado haciendo absolutamente nada desde un rato. Los dioses del Olimpo me han abandonado. Sí es cierto, súper mítico. Pero efectivamente. Oye, pero ¿en serio se murió la niña? ¿No la van a revivir o algo? Oh, mierda, ¿qué fue eso? Adachi dice que lo ingresaron a este mismo hospital. Sí, eso sí estaba muy extraño. What are you getting mad at me for? This is the biggest hospital, and he's in no condition to be moved. ¿No hay otro hospital entonces? No, pero lo pudieron haber literal llevado a otro. Él es el principal sospechoso, pues, ¿no? Aunque, si te lo pones a pensar, no tendría ninguna importancia de repente que estén en el mismo hospital, pero hermano, es el principal sospechoso, ¿no? ¿Qué mierda toma estas decisiones? Que dice, a ver, se le acaba de morir la niña. Obviamente va a matar a Namatame. Ah, mira, no me había puesto a pensar. Es que yo... Oye, sí es cierto, ¿no? Yo me estaba poniendo a pensar de que se iba literal a desvivir. Pero, ¿recién se menciona que Namatame está en el mismo hospital?
No recuerdo que lo haya mencionado, ¿sí? Si lo mencionaron, pues lo olvidé, ¿no? Yo creí que se iba a desvivir, Dojima se iba a tirar desde lo más alto del Monte Olimpo, weón. ¿Por qué no dijiste nada? A la verga, ¿dónde está su habitación? Sigue vivo, o sea, de que vivo estaba, ¿no? Ah, entonces apenas lo mencionan. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Dónde está su habitación? No, lo que importa ahorita es dónde está su habitación, porque literal todos tienen que ir corriendo. ¿Cómo carajos que no? Si Dojima va a ir a cometer un delito. Primero la venganza y después la muerte. Siempre es así. Ay, 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 puta madre. Oye, que por cierto, este es un momento súper serio en el juego y literal me lo ando tomando a la broma. Pero es que no me lo puedo tomar en serio, pues, ¿no? ¿Qué dijo? Kanji-kun, you don't mean... El señor Dojima va para allá, ¿no? No sabemos qué irá a hacer si no lo detenemos. Exactamente, de hecho. Aparte, ¿Dojima no está resguardado por la enfermera? A menos que la haya desmayado la enfermera Dojima, así con un cachetadón, ¿no? Imagínate así Dojima, ¿verdad? Caminando con su batita de enfermo por el hospital. Y la enfermera se quiere entrometer, le dice... pero señor Dojima, usted está enfermo. Y le dije, muévase de aquí, mujer. Y le hace así una... Hold on. Just what are you guys talking about? A ver. Cough it up. Where's this room? Bueno, tiene que decirle sí o sí porque voy a cometer una locura, decía Dojima, ¿no? Top floor in the second surgical ward. Furthest room back. Ah, bueno, ya se lo... Si no es a la fuerza, no se lo saca. La enfermera se quedó en la habitación de Nanako. Dojima salió solo de la habitación y solo se fue. A la verga. Pero ¿por qué la enfermera se quedó dentro? Si está cuidando a su paciente, debió haber salido corriendo por su paciente, pues, ¿no? Si la niña ya la desvivieron. But there's a police guard. Oh, hay un policía resguardando la entrada. Bueno, sí, me imaginaba que sí debería haber alguien. A ver. Mientras tanto, a ver. Habitación de hospital de Nanako. ¿Pero por qué? Ah, mira, está Teddy acá. El único que se quedó con la niña. Bueno, supongo que hace sentido. No, pero hermano, ¿por qué te pones esa responsabilidad si se supone que están trabajando entre todos juntos? It happened in my world. Even though I was the only Teddy in that place, I still couldn't do anything. Okay. Pero hermano. Let go of me. ¿De verdad se murió la niña? Es que te juro que no me lo creo. ¿Qué dice? Voy a sacar clip y publicarlo. En esta no te apoyo, que te funen por reírte al decir que Nanako murió. No, pero hermano, o sea, yo hasta ahorita no me lo creo. Es que lo estoy agarrando a la broma porque de verdad que no me lo creo. Que hayan matado a la niñita. Es que, ok, no es que no me lo crea, sino que se me hace ridículo que no hayan hecho absolutamente nada, ¿no? O sea, hay una niebla sospechosamente tóxica, sospechosamente misteriosa que anteriormente se ha mencionado que puede tener algo que ver con el mundo de la TV. ¿Por qué? Porque con los lentes que les dio Teddy en un principio a los muchachos cada vez que ingresan al mundo de la tele, pueden ver bien.
en toda la niebla tóxica. Entonces, pues con esa única posibilidad de encontrar algo, o sea, si hubieran puesto manos a la obra fijo, sin ningún problema. Pero es que no han hecho absolutamente nada. No han hecho absolutamente nada, hermano. Entonces, si la niña corría peligro, por supuesto que se iba a morir. ¿Y por qué no hicieron nada entonces si había muchas probabilidades de que pasara? Eso es por eso. Eso es lo que tengo ahorita mismo, ¿no? En la cabeza. Entonces, no, pues si me fuman, yo carreo, hermano. A mí me vale verga. Frío de frío es. Like we said, without permission. No, es que por eso digo que es muy irónico que este momento sea súper serio. Pero que nadie haya hecho nada, weón. What the fuck? Permission? Who gave them permission to kill Nanako? Tell me that, huh? Ay. The hell with you all! Why is he still alive when Nanako's dead? Bueno, podría decirse que Namatame tuvo un persona, pues, ¿no? La niña nunca tuvo uno. Entonces, de repente eso es lo que le está haciendo vivir todavía. Si no, ella se hubiese muerto. Dice, noticia de último momento. Joven se ríe de la muerte de una niña en vivo. Y me ponen ahí como los videos reacciones montados de Sideral, ¿no? Porque literal sí me estoy riendo. Puta madre. Give me back Nanako! Give her back! She's all I have! Bueno, ni modo, Dojima. Se quedó A ver, si para los niños que sus padres dejen de existir son huérfanos. Para los padres que pierden sus niños, ¿cuál sería el término ahí? ¿Alguno de ustedes sabe, muchachones? De repente se quedan, qué sé yo, viudos de repente nada más. No sé cuál sería el término, pero me imagino que sí debe haber un término, ¿no? Cuando pasa al contrario, pues, ¿no? No sé si tan joven. A ver. She's the only one in the world. Bueno, ni modo. Call a doctor. Let go of me. I need to. Holy crap! Dojima-san! Quick, get him to his room. I'll go alert the doctors. Ok. Oye, pero ¿no se supone que los muchachos corrieron antes que Adachi? Uy, no jodas que este bro los envió a otra dirección. Porque, o sea, ellos corrieron primero que Adachi, pues no tendría nada de sentido de que él esté aquí primero que los demás. What the fuck, mira. Dojima-san, was he seriously gonna... ¿Pero qué hacen aquí ya? Si ya se llevaron a Dojima. A menos que vayan a querer entrar. Y se lo vayan a desvivir ellos mismos a Namatame, ¿no? ¿Qué dice? Noticia de último momento. Viejo se ríe de la muerte de niña en vivo parte 2. His only daughter's dead. Nothing would have surprised me. Dojima-san probably knew that there's little to no chance Namatame would be convicted. Uh-huh. Damn it. He killed Senpai, and now Nanako-chan. And the bastard's gonna walk away without paying for what he did. Okay. That's not right.
Ok, de verdad que no esperaba que la niña se muriera. De verdad que no lo esperaba, ¿eh? No sé si sea bueno o malo, pero de verdad que no me lo esperaba. Why? Why is he the one that gets to go on living? Pero ¿qué van a hacer ahora entonces? Pues no tengo ni idea. ¿Ah? ¿Escucharon algo dentro? A ver. Oh, mira, ahí está. A la verga, está todo loquito. La ventana de la habitación está abierta de par en par. Ah, mira, estaba a punto de escaparse incluso. Lo tenemos que matar. Se les haría muy fácil, ¿no? De hecho, tienen una TV ahí. Uy, qué conveniente. Tienen una TV ahí, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Te encuentras bien? Intentas escapar, ¿eh? Con que te creías muy vivo, mi bro. De hecho, no solamente se podía escapar por la ventana, sino por también la TV, hermano. Que por cierto, ¿porque hay una TV precisamente en su habitación? You have your life, and now you want your freedom too? Dice, escapar de un último piso por la ventana. Sí es cierto que Adachi había mencionado que era el último piso, ¿no? Oye, pero ¿por qué Adachi llegó primero entonces si se supone que estos bros habían salido corriendo primero? Dice, no, pero hermano, o sea, hierba mala nunca muere, pues, ¿no? O sea, imagínate, pues, ¿no? Te tiras de un último piso, probablemente te vayas a destrozar las piernas, pero no te mueres. Además, que es el último piso de un edificio y que es un hospital. Entonces, se les haría de repente muy rápido poder ir en su ayuda, ¿no? Para que no se muera. Y de todas formas, no tienen muchas pruebas también. ¿Qué dice? Y el corazón tukun, tukun, tukun. Entonces no era Dojima quien iba a aplicar la de Cancerbero. Era Namatame, hermano. It's your fault that Nanako-chan's... ¿Cómo que no? I didn't. ¡A la verga! ¿What the fuck? Is it the Midnight Channel? ¿Cómo que son las 12 en punto? Pero su Shadow ya no había desaparecido. Se supone que lo vencimos, pues, ¿no? Hey, isn't this... I failed to save her. It's because you got in my way. ¿Qué? Pero cuando Nanako entró en la TV no tenía nada, pues no estaba enferma por la niebla. De hecho, antes... Bueno, no antes, pero ya se había mencionado antes del arco del cielo. Se había mencionado de que la niebla podía ser tóxica, pero nunca se había hecho como que muy prominente. Y la niña nunca tuvo demasiados problemas tampoco. Entonces, a ver, vamos a ver, pues. Dice, no pude salvarla, todo porque ustedes... No, pues ahora nosotros somos los malos. Y bueno, se podría decir que sí, porque estos huevones no hicieron nada para poder salvar a la niña. ¿No? No lo hiciste, venciste al Namatame peruano, no el Shadow. ¿No al Shadow entonces? Pero ¿cómo carajos el Namatame verdadero se convirtió en literal un super boss? ¿Te acuerdas, Yosuke, cuando yo mencioné de que este bro se había fusionado con su persona? Porque dije, oye, ¿y dónde está la versión Shadow? ¿No? Y por eso a mí también se me hizo extraño, porque solamente este bro solo estaba.
Y no habían 2 personas. A ver. Another Namatame. No, pero si siempre son 2, hermano. ¿Cómo que otro? Siempre son 2. Siempre son 2. How? The real one's right here and we already beat his shadow. No, pero hermano, siempre son 2. O sea, ¿yo es que apenas acaba de spawnear en el juego o qué? ¿Qué dice? Venciste al Namatame peruano, ¿no? Ah, eso ya lo había sido. Deja a mi viejo, güey. No, pero ¿qué clases de preguntas se manda Yosuke, por favor? No. Come to think of it, Namatame never faced his other self. Eso es cierto. Por eso es que yo mencioné de que se había fusionado con su persona para poder... o sea, lo de siempre, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? And we didn't witness his shadow returning to his body as a persona either. No, pero eso nunca lo habíamos visto tampoco. Ah, no, sí. Me estoy equivocando. Sí es cierto. Es que siempre son 2. Siempre son 2 y esta vez solamente teníamos a uno solo. Entonces era el verdadero el que estaba en la TV. Pero... si su forma Shadow... ¿quién carajos estaba entonces? ¿Dónde estaba su forma Shadow entonces? Un bot, sí es cierto. Vamos a darle su ban. A la verga. Siempre me aparecen los bots de vez en cuando. No, pues ya el bot lo mandamos a visitar a Nanako, pues, ¿no? Ni tampoco presenciamos cómo su sombra regresaba a su cuerpo. No, porque su sombra nunca estuvo presente. Era el mismo, el real. Pero ¿cómo el real pudo convertirse en este boss entonces? Es por eso que yo asumí que el juego había combinado el real con el Shadow. O puede ser esa opción, o puede ser también de que el real nunca se metió dentro de la TV. Lo cual no tendría sentido porque al final se les ve a los muchachos sacando al real. ¿Verdad? Entonces, sí era el real que estuvo dentro. Pero, ¿y dónde estuvo su Shadow, hermano? O sea, what the fuck. A lo mejor por eso estamos viendo esto. Pero, ¿qué? Dice. He fracasado, pero no fue culpa mía. Y, de todas formas, la ley no puede tocarme. Entonces, ¿qué diablos pasó? Debió haber sido entonces otra metodología con el que Namatame pudo convertirse en este boss enorme, pues, ¿no? Porque si no, no hay forma. Porque si no, no hay forma, literal. ¿Eso es lo que Namatame piensa de verdad? Entonces no estaba loco ni nada, era consciente de lo que hacía. Pero chi, hermana, ¿cómo va a ser una persona consciente secuestrando a gente? No me jodas. ¿Qué? ¿Ahora todos somos nuevos en el juego? ¿Qué onda? ¿Ahora ya nadie habla con coherencia o qué? Ahora resulta que no es él. Puta madre. Ahora resulta que la versión Shadow nada más era quien secuestraba. Pero ¿cómo salía de la TV, pues? Nada que ver.
¿Que paremos qué? Todavía no hemos hecho nada. Todavía no te hemos sacado la mierda, dice Kanji. ¿O es que quieres que hagamos algo? Algo que se merezca un bastardo como tú. Ok, ok. Hagan lo que quieras, mocosos estúpidos. Me odian porque la niña ha muerto, ¿no? Me da totalmente igual vivir o morir. Morir es vivir, morir es vivir. Pero tú eres distinto. Jijijijiji, risita. No puedes hacer algo así, no te atreverías, ¿verdad? No, pues nosotros no podemos, hermano. ¿Cómo vamos a hacer, cómo vamos a hacerle algo a la niña? Pues, o sea, es cosa de ponerse a pensar, hermano. ¿Qué? Ahora resulta que este bro andaba salvando gente. Ok, la verdad es que no sé cómo es que van a conectar esto con la trama, pero pues a ver cómo lo hacen, pues, ¿no? Que por cierto, cuando yo entré a el mundo de la tele, porque pues cuando estaba farmeando, cuando quería invocar a Yoshitsune y tal, por supuesto que también entré hasta el Dungeon del Cielo, pero el último piso no me dejaba entrar. Aunque esto siempre ha sido algo común, porque cada vez que se termina un arco, nunca te dejan entrar en el último piso. Entonces no se me hizo raro. Y puede que esto esté relacionado con este tema también, ¿no? ¿Qué dice? Siléncienlo. Efectivamente. Es hora. Es hora de que Namatame se vaya a visitar a San Pedro. Creo que ya vendría siendo hora, ¿no? Oye, pero yo es que esto no sería muy fácil de resolverlo con que los muchachos entren en la tele y le saquen la mierda literal al Shadow de Namatame y ya está. Literal, se pudieron haber entrado todos en la tele de una vez. Aunque este bro se podía escapar, eso sí. No podemos dejar que este bro, que este bastardo, ande por ahí suelto. No, eso es cierto, pues, ¿no? Aún así, ¿qué piensan hacer? Que no hay forma de que... ¿Cómo dice? No voy a dejar que se vaya de rositas. De rositas. Eso lo entiendo, pero... A ver, ¿qué va a decir Chie esta vez? Esta tiene que ser una habitación de lujo. La mayoría de hospitales no tienen televisores tan grandes. Pero, entonces, ¿quién pagó esto? ¿El gobierno? O sea, si Namatame está... Ok, se podría entender de repente porque, pues, es una víctima principal. Y como también Namatame es un político, pudo haberlo pagado él mismo. Qué sé yo, no tengo idea. Pero efectivamente, ¿no? Algo... Estuvo actuando junto con la tele, ¿no? Con algo así, aquí este hombre podría escapar cuando quisiera. Ajá. Y de hecho, las salidas, todo lo que vendrían siendo las salidas, pues son las mismas televisiones
Se pudo haber escapado por medio de otra televisión sin ningún problema. A menos de que no haya encontrado otra salida más que la misma tele de por donde entró. ¿No querrás decir que... ¿De verdad? A ver. ¿Piensas darte la vuelta y marcharte sin más? A la mierda, ¿qué mosca le ha picado a todos? Dice. No, es lo mismo que yo me pregunto desde hace rato. ¡Hala! A ver, es una locura. ¿Cómo vamos a hacer algo así? No, pues ahora ya se acobardaron. Ya no quieren desvivirlo. A ver, dice Yosuke. Por favor, escúchenme. Ok, si vamos a colgarle la soga en el cuello, ahora es nuestra oportunidad, dice. Ajá. A este paso va a salir en libertad y se pondrá a salvar a la gente otra vez. Uh-huh. Si eso ocurre, será como lo de Nanako y Saki. ¿Quién sabe cuánta más gente inocente morirá esta vez? Ok, pero creo que no hay necesidad de desvivirlo. O sea, nada más tienen que entrar a la TV de nuevo y desvivir, sí. O bueno, no desvivir, pero vencer al Shadow de Namatame, pues, ¿no? Murió alguien cercano a mí y su asesino no puede ser condenado. Y ahora voy a dejar que vuelva a pasar, dice Yosuke. No pienso hacer eso, ¿está mal o no? Pues obvio. Lo único que tenemos que hacer es empujarlo dentro de la tele. Y ya está, si hacemos eso se acabará todo. Bueno, se podría decir que sí. Ajá, vamos a empujarlo, porque no hay otra forma, pues. A la verga, este Yosuke sí me gusta, hermano. Por fin, huevón, se está haciendo hombre, hermano. O sea, literal, de una vez para desvivirlo. Ok, este Yosuke sí me gusta, soy fan. Si cualquiera de ustedes no quiere participar en esto, que salga de la habitación. No les obligaré a quedarse. En cuanto a mí, nada hará que perdone a este malnacido. A la verga. Pero antes de hacerlo, quiero saber qué piensas. Yo digo que sí, hay que desvivirlo de una vez. Ya es hora, creo yo. Empujar, no puedo quedarme aquí, espera un segundo. No, vamos a desvivirlo de una vez, ya es hora. Sí, acabaremos con esto aquí y ahora. Ok. ¿Cómo que esperemos? ¿Qué más quiere Chie? ¿De verdad comprenden lo que van a hacer? Pero por supuesto. O sea, por este bro se ha muerto la niñita. ¿Qué más quieres? ¿Qué otra? Es que ni siquiera hay dudas, hermano. Sí, efectivamente, es lo mismo, pero es este bro que han estado cometiendo lo mismo, no nosotros. O sea, literal, estamos matando a la plaga. Y no nos estamos convirtiendo en la plaga. Está bien asustada Chie, ¿no? Porque lo vamos a mandar para el lobby. De verdad está bien que nos venguemos, pero ¿qué más podemos hacer?
Pero si no hacemos nada, puede que él se desviva solo también, ¿no? O sea, hay que ayudarlo nada más en su deseo, ¿no? Que por cierto, todos están hablando bien tranquilos ahí. El otro bro, mortificándose, ¿no? Temblando incluso en el suelo. No, no podemos hacerlo. No, ya me convencieron, puta madre. Ya me convencieron de no desvivirlo. Ay, bueno, ya ni modo. Ganó la paz, supongo. Ay, 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 bueno, ya está, pues. ¿Cómo carajos puedes estar de acuerdo con esto? Dice Yosuke, ¿no? Es que no nos importa lo que ha hecho. A la verga. Oye, sí se enojó Yosuke, ¿no? Soy muy fan de este Yosuke. Soy fan. Pero, pues, ¿qué te puedo decir, hermano? Las minitas ya me convencieron de que no lo desvivamos, pues, ¿no? Que de que se encarguen las autoridades de todo esto. Pero, hermano, o sea, no tienen nada contra él, ¿no? No tienen absolutamente nada contra él. ¿Cómo se va a resolver este caso? ¿Quién sabe? ¿No? Claro que nos importa. O sea, sí les importa, ¿no? Pero como son minitas, o sea, no son capaces de poder desvivir a un bro. Pero de verdad puedes mirarme a los ojos y decir que a ti te parece bien hacer lo mismo que hizo él. Nosotros estamos igual que tú, sentimos que no podemos hacer la vista gorda. Bueno, es que sí, pero pues, o sea, sería una solución rápida incluso. Aunque lo más seguro es que todos se vayan, ¿verdad? Bueno, no todos, pero al menos Yosuke y el protagonista, que se vayan a la cárcel juvenil. Pero nunca nadie sabría cómo, porque pues va a ser lo mismo que la Matame hacía. Nunca nadie se enteraba, no hay forma cómo probar de las desvivisiones. No vamos a cruzarnos de brazos mientras nuestro amigo se convierte en un asesino. ¡Ay, la verga! No, ya se súper enojó Chie, hermano, con Yosuke. No, por supuesto que no pueden decidir algo tan serio, pero, o sea, en los tiempos más remotos era la única justicia que había. Si te enfurece tanto la muerte de alguien cercano a ti, entonces razón de más para no hacer tú lo mismo. Algo así no tiene vuelta atrás. Eso es cierto, eso es cierto. Entonces se lo dejamos a los policías. Ahí dice Maderos. What the fuck. ¿Es que confías en que ellos lo solucionan? Bueno, pues son los únicos que se pueden encargar de algo. De esto, pero por eso es que yo estaba pensando de que en algún momento fijo iba a tener que pasar que Dojima al menos se vea involucrado dentro del mundo de la TV, ¿no? Es la única forma, de hecho, con la que pueden probar algo en primer lugar. Aunque no podamos confiar en ellos, esta ya no es nuestra guerra. Pero ¿cómo que no? Si se supone que aún pueden ir al mundo de la TV, pueden derrotar al Shadow de Namatame y ya está. No hay por qué desvivirlo, literal. Solamente tienen que derrotarlo como siempre lo hacen, ¿verdad? Y que se desvanezca y ya está. Pero es lo único que podrían hacer después de eso. Pues sí, la policía se tiene que encargar de todo, ¿verdad? Pero al menos van a evitar de que cosas de este tipo sigan pasando. Me siento orgulloso de haber protegido a este pueblo junto con ustedes. Por eso no quiero que una situación tan horrible empeore aún más haciendo algo así. Quiero que sigamos yendo todos juntos al instituto y crear más recuerdos con mis amigos. Bueno, pues ni modo.
¿Qué más da si intenta cometer otro crimen? Pero es que no se trata de que si va a intentar o no, es básicamente de deshacernos de eso. Ahora que tenemos la oportunidad, pero por supuesto entiendo este tema de la moral que trata de, el juego de incorporar, ¿verdad? Aparte de que somos en el juego menores de edad, literal. Entonces, pues no nos van a permitir tampoco, creo yo. Todavía no ha pasado nada. ¿Por qué tenemos que presuponer que nuestro futuro estará lleno de desgracias? Es más que todo para evitar, por eso decía, ¿no? Pero eso es cierto también. Ok, pero fijo que tiene que hacer algo dentro del mundo de la TV porque no hay forma, literal no está haciendo absolutamente nada. Dice, Fuentes, lo soñé. Todavía se puede hacer amiguito si está muerto. Fuentes, lo soñé. No, pero estoy seguro que esta opción de desvivir a Namatame también era una opción falsa, ¿no? A menos que haya un final diferente para el juego como... Ok, no voy a decir nada. Pero puede que sea un final diferente. Un final abrupto, pues, ¿no? Para el juego. Como teniendo dos finales, pues, ¿no? Un final abrupto, ¿verdad? En donde desvives a Namatame. Y el otro final que es el final, entre comillas, canon, pues, ¿no? Donde todo se hace tal cual como debería ser. ¿Qué dice? Man, yo sí lo maté. Spoilers. No podías hacer amiguitos. Ah, mira. Entonces sí hay dos finales. Claro, me imaginaba que de repente iban a haber dos finales, pues, ¿no? Uno que sería, pues, el final malo, entre comillas, que pues no sería final malo. Si es que desvivíamos a Namatame. Entonces, más que todo por el bien, ¿verdad? Del stream. Dije, no lo vamos a matar. Aquí se termina el juego, pues, ¿no? Ah, mira. que por cierto, ya puedo activar el sonido del juego de nuevo. Ah, mira. No se murió la niña, hermano. Mira, sí. Literal, tan rápido consiguieron las esferas del dragón, bro. ¿Pero cómo? O sea, ni siquiera tienen a Goku, hermano. ¿Cómo consiguieron las esferas del dragón tan pronto? What the fuck? Huh? What did you just say? Nanako-chan's alive? Ay, la verga, está viva. No, es que yo también dice, no, ni cagando. No me creo que la niña se haya muerto, pues, ¿no? O sea, yo creo que hasta incluso era obvio, ¿no? Pero... Ok, se había... Probablemente solo tuvo un paro cardíaco y pudieron salvarla. Eso es lo que yo quiero creer. Are you serious? A menos que haya aplicado el poder de la amistad, ¿verdad? El poder de la amistad fue quien salvó a la niña. O sea, el hecho de no haber elegido que desvivir a Namatame, eso hizo a la niña revivir, ¿no? Toma 2, resulta que sí, efectivamente fue esa decisión la que hizo revivir a la niña. It's very rare to be resuscitated after one's heart and lungs fail, but it does happen. Ok. De hecho sí es muy raro, pero no imposible, ¿verdad? But until I know why she collapsed in the first place, I can't say for sure how well she'll recover from here on. Vale. O sea, literal sí fue tal cual el poder de la amistad, ¿no? Still, Nanako-chan's a fighter, and she's trying desperately to stay alive. Aún así, Nanako es una luchadora y le está dando todo por seguir con vida. Ok. So this isn't a joke? No es una broma. You're actually telling the truth? Nanako-chan. Lo más seguro, ¿verdad, Josuke? Es que si hubiésemos tomado la otra opción,
si se hubiera muerto de verdad la niña, o de repente no, y eso nos iba a nos iba a hacer sentir mucho más culpables de la decisión que tomamos. Pero literal, si eso pasaba, era porque el mismo juego lo provocó, pues, ¿no? Literal nos está engañando. Sí, se muere, claro, efectivamente. Ok. Voy a decir que no soy muy fan de esa decisión del juego, ¿verdad? Entonces sí, confirmado. Confirmado que el poder de la amistad revivió a la niña, ¿no? No jodas, hermano. Ok. Vale. Oh my God. El poder de la amistad salvando el día desde tiempos inmemorables, ¿no? Plot twist, se muere de nuevo. No, sí es cierto. Yo de hecho esperaba que... O sea, mira, si el juego iba a matar a la niña, que lo hiciera definitivamente. Entonces, por eso yo me quedé huevón. Literal me quedé huevón cuando al principio dije... literal se escuchó, pues, ¿no? El marcapulsos. De que ya se había ido a ir a vivir con San Pedro la niña. Pero dije, no, ni cagando, ¿no? Dice, pero ahora de cáncer. Ah, pero se muere de nuevo, pero ahora de cáncer. De cáncer, por la radiación de la niebla, ¿no? Y le salen 3 ojos a la niña y le salen 2 brazos más en la espalda. This is amazing. Ok, tengo que decirlo, no soy muy fan de este giro de trama. O sea, si querían matar a la niña, ok, mátenla, pues, ¿no? Mátenla ya, pero que viva o muera, que no dependa de otra decisión, pues. O sea, ok, voy a decirlo, no soy muy fan de este pequeño giro. La verdad que no. I'm so glad. ¿Cómo que los milagros? Si fue el poder de la amistad, Naoto. I didn't know what I was gonna do. Pi, ya todos están llorando. Stop crying, you two. No, pues mágicamente revivió y mágicamente ya me imagino que se va a curar también, pues, ¿no? A menos que siga la tensión de que no saben si se va a recuperar del todo la niña o no. Un segundo, ¿dónde está Teddy? ¡Hala! A ver, no me digan que Teddy resolvió el caso. I noticed he didn't come with us when we went to Namatame's room. O no me digas que Teddy dio su vida por la niña, así como cuando ¿cómo se llama? Cuando la abuela Chillo vio que Gaara se había quedado todo frío, ¿verdad? Después de que le quitaran a su Biju. O sea, todo frío se encontraba Gaara y la abuela Chillo dijo, no, este huevón ni cagando se va a morir, lo voy a revivir yo. Pero, por supuesto que a costa de mi vida, ¿no? Una referencia un poquito vieja de Naruto, ¿verdad? Pero es lo primero que se me vino a la mente, de hecho. Vi que no vino con nosotros a la habitación de Namatame. Pues sí, Teddy fue el único que se quedó acá. You're right. That's weird. I figured he wouldn't move from Nanako-chan's side. Teddy, where did you go? A menos que Teddy pudo resolver efectivamente su crisis existencial y resulta que Teddy en el pasado fue médico, el mejor médico del mundo y de esa forma pudo haber salvado a la niña, ¿no? Porque no hay otra forma. Oh, después encuentran la nota que ha dejado Teddy. A ver.
I'm going back to my own world. Ok, va a regresar a su mundo, dice. It's not easy to live there now, but it's my reality. Ya no resulta fácil vivir allí, pero es mi realidad. I'm really, really thankful for everything all of you did for me. Les estoy profundamente agradecido por todo lo que han hecho por mí. Well, goodbye. Ah, mira, entonces sí se sacrificó de repente por la niña, ¿no? Pero dice que va a volver al mundo de la TV, entonces lo más seguro es que lo encontremos allá. Dice, oye, que por cierto, se fue Teddy del equipo, hermano. No, pues se fue el mejor elemento del equipo, se podría decir, ¿no? O sea, Teddy podía curar. Teddy quitaba un montón de vida, un culo de vida, de hecho. Teddy podía bufearnos el ataque, podía bufearnos la defensa. ¿Qué más hacía Teddy? Y podía revivir también, hermano. O sea, literal, Teddy es Dios en el juego. Lo único que no podía, porque sería muy OP si le hubiesen agregado esto, es que pudiese tener habilidades físicas múltiples. O sea, que ataque a múltiples objetivos. Y no solamente uno por turno. Teddy siempre fue el Persona 4 Golden. No, ya lo dijo, hermano. Lo dijo, lo acaba de decir. Dijo la palabra mágica. Dice, evitan hablar del caso y esperan a que termine el crudo invierno. Y así pasa el tiempo. Ah, mira, un time skip. ¿What? Entonces ya no hay más niebla. ¡Ah, la mierda! ¡Mira eso! ¡Ah, la... what! Oye, pero, juego, espérate, what the fuck. ¿Qué? ¿Cómo que time skip? ¿Qué es esto? Oh, mira, la niebla sigue aún así. What the fuck? Es marzo. La primavera regresa una vez más a Inaba. Ok, sí, pero la niebla tóxica sigue acá, hermano. ¿Qué importa que todo... de que todo se haya, entre comillas, resuelto si la niebla va a seguir aún así? Que dice, ah, no, espérate, no me pasó eso. ¿Qué fue? No, pues yo también estoy igual. What the fuck, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué? No, pues no estoy entendiendo absolutamente nada. Residencia de Ojima, a ver. And now, a story on the serial kidnapping and murder case that shook the town of Inaba. Pero hermano, ¿qué pasó? Y ahora un informe sobre el caso de secuestros y asesinatos en series que sacudió al pueblo de Inaba. Ok, no estoy entendiendo absolutamente nada. Defendant Taro Namatame has confessed to committing the multiple kidnappings that previously seemed irrelevant. Oye, ¿pero qué pasó? No entiendo qué acaba de pasar. El acusado... Ok, voy a tomármelo en serio, ¿va? El acusado Taro Namatame ha confesado perpetrar los múltiples secuestros que en principio parecían irrelevantes. Ok. However, he continues to flatly deny his involvement in the first two murders. Los primeros dos. No obstante, continúa negando en rotundo su implicación en los dos primeros asesinatos. Namatame also maintains his strange insistence that he, quote, placed them inside the TV to save them. También insiste en su extraña declaración de que metía gente dentro de la televisión para salvarlos. With so much unknown regarding his motives and methods, many are hoping his trial will shed some light on these mysteries. Al desconocerse sus motivos y métodos, mucha gente espera que este juicio arroje luz sobre dichos misterios. ¿Ah? Next is our fog forecast for today. Fog is still covering the town, but it should soften somewhat this week with the coming of spring. La niebla sigue cubriendo el pueblo, pues sí, ¿no? Pero se suavizará en cierta medida esta semana con la llegada de la primavera. Today and tomorrow, we'll see fairly light amounts of fog as usual. Saturation from then on is still to be determined. Ok. If you have travel plans, please be mindful of visibility conditions. No estoy entendiendo.
¿Qué está It's almost pasando? time for your train. You ready to go? Ah, claro, esto sería el final del juego, pero... algo tiene que pasar aquí, ¿no? Ya casi es la hora de tu tren. A ver, vamos a ver qué sucede. A menos que hayamos elegido el final falso, ¿no? Realmente teníamos que... La verdadera solución era desvivir a Namatame. Y estamos sacando el final malo. Genuinamente estoy confundido. No sabía que existía ese final. Oh, mira, ni siquiera sabes que existe ese final. Oh, de repente fue porque primero elegimos que sí queríamos desvivir a Namatame y después nos arrepentimos, pues, ¿no? De repente para sacar el final, entre comillas, bueno, porque bueno no es, era ser buena persona siempre, ¿no? Feel free to come visit anytime, okay? A ver. There's nothing more I can do for this case. I might end up testifying in court, but otherwise I'll just be observing to see how things play out. I don't imagine he'll get that harsh of a sentence given the evidence, or lack thereof. Ok. Hey, mind if I ask you something? Preguntarme algo, ¿qué cosa? It's only been a year since you got here, but a lot's happened since then. Sí. ¿Y luego? What do you think about your time here? Ok. Are you satisfied with the things you did, the choices you made? Mira, esto es ¿cómo se llama? Esto es la pregunta que el juego nos tiene, ¿verdad? Dice, hay como 4 finales. ¿Hay varios finales en este juego? What the fuck? Dice, es que me fui mientras hablabas con Namatame. Con razón, no sé el contexto. Yo no tenía idea de que habían varios finales en este juego. De hecho, cuando jugué Persona 5 original, en Persona 5 solo hay 2 finales. O sea, ¿no? El entre comillas bueno y malo. Entonces, ¿de verdad que este juego tiene finales? De verdad que no me esperaba que este juego tenga finales. O sea, súper extraño. Pero vamos a continuar con si no, pues después nada más. Lo único que podemos hacer es cargar la partida y ver los diálogos y pues elegir los, entre comillas, correctos, ¿no? Porque correctos como tal no son. De hecho, está pasando lo mismo que cuando hablas con... Bueno, no lo mismo, pero algo similar. De cuando hablas con los arcanos. Cuando te dan opciones a elegir. Y solamente tienes que responder lo que quieran escuchar para que te den los puntos de amistad. Para que puedan subir de la forma más rápida posible, ¿no? Entonces, el juego es muy ambiguo con lo que quieras elegir o no. Entonces yo ni he enterado de que teníamos varios finales. Ni he enterado. Pero bueno. Parece que este es uno de estos. Estoy satisfecho. Me arrepiento de algunas cosas. ¿Por qué me lo preguntas? A ver, ¿por qué me lo preguntas? I see. We can leave it at that. Ok, literal el juego con esta respuesta de Dojima, con que te vale verga entonces, ¿no? Well, we should get going. Your friends are probably waiting at the station. Y mira, y yo queriendo preguntar el por qué y el juego tomaba por hecho, te vale verga entonces. Con que mamoncito decía el juego, ¿no? Con esta respuesta que le dimos. Pero yo nada más porque quería preguntar el por qué. Come on. A ver. Hey. Thanks. Gracias. Ok. Ay. O sea, el juego de Seda me dice, mamoncito. Mira una cinemática. Pues sí, efectivamente. You know, it was overdue quick. It's going to get boring without you around, Senpai. You will visit.
won't you? Que por cierto, ¿debería ver esta cinemática? ¿O no debería? Porque voy a terminar cargando la We'll come partida igual. immediately if anything happens on your end. Be sure to take good care of yourself. Take care. Mmm... Keep in touch, okay? I'll reserve a room for you at the Amagi Inn the next Es time you extrañísimo que este juego tenga varios finales. You really helped us out with lots of stuff. Realmente lo Thanks, es. partner. Es extrañísimo, de verdad. A ver. Ahora se los desviven también, ¿no? A ver. No, pues ya terminó el juego. Ok. Este fue uno de los finales, entonces extrañísimo. Nanako sí murió de cáncer. Oh, mira, suena musiquita sombría. Entonces eso quiere decir que no es el final, pues, ¿no? Que por cierto, bueno, no música sombría, pero música así como que decepcionante, ¿no? Bueno, el juego no se ha terminado, por supuesto, nada más hemos sacado un final estúpido, porque eso es tal cual. Pero es que no tenía ni idea de qué opciones íbamos a sacar. Bueno, de que si siquiera importaban en primer lugar. No sé, me siento súper extraño, la verdad. A ver. O sea, repitiendo un poquito, lo que yo me esperaba es que nada más hubiesen sido 2 finales. Pero aquí Jason dice que hay 4 finales diferentes. Pero ¿por qué agregarían 4 finales diferentes? Es mi pregunta. El juego no daba como para varios finales diferentes, ¿no? Que por cierto, tenemos que esperar a los créditos porque literal no me deja saltármelos. Entonces, extrañísimo, extrañísimo, huevón. Y mira, si es que había una opción... no una opción, sino que una forma del saber por qué te vas. El juego en ningún momento hace alusión de que vayan a haber varios finales tampoco. Entonces, estoy súper, súper confundido, literal. Pero ¿por qué le agregaron tantos finales? Si el juego con su propia trama no estaba dando para demasiado, como que... para demasiadas cosas ambiguas. Dice... está el final malo, el final normal, el final bueno y uno extra que depende de una quest. Pero es que ninguno contaría como un final malo incluso. Es que por eso es que lo mencionaba, ni siquiera esto podría ser un final malo como tal. Extrañísimo que hayan agregado tantos finales, ¿por qué? Realmente estoy confundido de que hayan agregado tantos finales. Y bueno, tenemos que aguantarnos los créditos hasta que terminen y ya está. Igual vamos a tener que cargar la partida. Extrañísimo todo, ¿eh? Es malo, pero no te voy a decir.
No, sí, claro. No se supone tampoco, pues, ¿no? Es un final malo porque Inaba se quedó con... Bueno, un final a medias se podría decir incluso, porque se mencionan en las noticias de que Namatame confesó, pero que no tiene nada que ver con el tema de la TV y tampoco al final no pudieron probar nunca nada porque el mismo Dojima dice que va a testificar, pero pues puede que eso importe y como que no, ¿no? Es como un final y ya está, pues, ¿no? Es como el final de Shingeki. Es un final que pues tal vez no sea el ideal ni lo mejor, pero pues se pudo resolver las cosas de la mejor forma posible, pues, ¿no? Si el juego termina de forma abrupta, es el final malo. Claro. Siempre pasa, es bastante común, ¿no? O sea, lo que a mí no me está convenciendo, pero que para nada, es que hayan varios finales. Pero ¿por qué agregar varios finales al juego? No me hace sentido. Y ni siquiera con las opciones... me daba como que indicios de que... mira, puedes escoger varios caminos. Entonces, súper ambiguo todo. Súper ambiguo todo. Dice, a menos que tengas fotos de Yosuke. Nada, todo es muy ambiguo. Entonces, extrañísimo. Ok, terminaron los créditos. No lo voy a guardar porque no tendría sentido. Estás a punto de volver a la pantalla de títulos sin guardar. Claro, no tendría sentido guardar esta partida, de hecho. A ver. No, pues, van a tener que decirme entonces, muchachos, cuáles son las opciones que me van a permitir seguir con el juego. Porque la verdad es que no tengo ni puta idea. Además que las opciones de diálogo siempre son básicamente súper irrelevantes. Vamos a adelantar todo esto, de hecho. O sea, son súper irrelevantes. Y ahora nada más que es cuando, mira, recién se hacen importantes. Y de esto va a determinar lo que va a pasar, pues, ¿no? A ver, vamos a elegir. Que por cierto, ¿cuál es el punto en el que me imagino que debe ser a partir desde la secuencia en el hospital, ¿no? Donde se hacen las decisiones importantes. O sea, a mí me gusta, ¿qué dice? En la parte de Namatame. Ok, vamos hasta la parte de Namatame entonces. Aquí puedo elegir lo que sea, literal. A ver. Da igual lo que sea. Ok. Vamos a adelantar de nuevo. Nah, pero en serio que estoy confundido de por qué le agregaron tantas. Bueno, no tantas, pero finales alternos. Hey, can't you do... O sea, el juego es muy lineal, en primer lugar, ¿verdad? El juego es muy lineal. Y en todo el transcurso del juego, jamás se siente como si estuvieses tomando decisiones importantes cada vez que respondes algo. Entonces estoy súper confundido. Ok, vamos a ir hasta la parte de Namatame entonces. A ver. Lo que sea. Ya.
Y yo creyendo nada más que teníamos que responder opciones como siempre para hacer avanzar la trama y ya está. Porque casi siempre es así, pues, ¿no? A ver. Dice, yo pensaba que milagrosamente habías sacado los diálogos correctos. Me fui en esa parte. Y yo ni siquiera ni idea de que... ¿cómo se llama? De que ya habían decisiones que iban a importar en cuanto al final. A ver, vamos a ver. Ya estamos cerca aquí a la sección. Ya estamos muy cerca. Ok, aquí. A partir de aquí, ¿no? Voy a tener que mutear el juego de nuevo. Porque se va a venir la cancioncita, pues, ¿no? La ventana de la habitación está abierta de par en par. Ok. Ok, aquí recuerdo lo que respondí. No sé si siquiera esto sea relevante o no. Pero aquí respondí, intentas escapar, ¿eh? Ah, con qué chistosito. Pero ni siquiera sé cuál podría ser. Pero, ¿cuál elijo entonces aquí? Por ejemplo, Yosuke, si es que me puedes ayudar. Dice, a ver, piensa bien, hijo mío. Ok, si el juego me está obligando a ser bueno, aquí tendría que responder, ¿te encuentras bien? ¿No? You have your life, and now you want your freedom too? It's your fault that Nanako-chan's... I didn't. Ok, aquí sí voy a tener que mutear el audio del juego de nuevo. Ok, pero estos son los mismos diálogos, nada más voy a saltarlos, pues. A ver, si son diálogos relevantes, pues tengo que responder todo lo que me haría buena persona, ¿no? Dice, la primera decisión no importa, te mentí, las demás sí. Ok, vamos a ver las demás entonces. Si no, ¿sabes qué? Voy a adelantarlo nada más hasta que nos den para elegir. Porque es básicamente lo mismo, y ya lo hemos visto. Ok, empujar, no puedo quedarme aquí. Espera un segundo. Pues supongo que espera un segundo sería lo mejor. A ver, vamos con espera un segundo. Hay algo que no sabemos que se encarga la policía. Esto no arreglará nada. Hay algo que no sabemos que mantiene la intriga, pues, ¿no? A ver. De repente, a partir de aquí hay nuevos diálogos. Si volverá a matar, si vengamos... Ah, mira, son 4 opciones. Justo como decía Jason. No, pero quién sabe, hermano, cuál sea. Si volverá a matar, si vengarnos es lo correcto. ¿Cómo se siente realmente? Ah, la opción bonachón, ¿no? Si lo juzgarán o no. Pues, ¿qué te puedo decir? Vamos a ir por la opción que probablemente sea la del bueno y tal. Porque está asustado, hay algo que me mosquea, aún puede arrepentirse. Lo cierto es que no lo sé, porque está asustado. Porque está asustado el asesino, ¿no? A ver. Es lo mismo que yo estaba pensando.
Entonces, si es así, quien se debería llevar el final malo no sería Yosuke. Que a Yosuke sí lo desvivían, ¿no? O sea, con esa lógica, a Yosuke se debería solito él, llevarse el final malo, ¿no? Mi viejo no, güey, dice. No, pero es que con la lógica del juego, Yosuke se tendría que llevar el peor final, ¿no? Vamos a responder rápido. Con esa lógica literal, Yosuke se tendría que ir hasta el bote incluso. A ver. Ah, mira, ya lo dejaron solo acá. Ah, supongo que eso debió haber llevado a lo que sigue. Ah, mira. Volvió a la vida de nuevo. Ah, lo más seguro es que dice fallaste. ¿Fallé? No, pues no tengo ni idea, hermano. O sea, si en primer lugar el juego te está pidiendo que elijas opciones en específico, hermano. Yo creo que eso es mal diseño, huevón, de trama, ¿no? No me gusta mucho esa parte, son diálogos muy específicos. Específicamente, esto es va de la mano con lo que acabo de decir. Es un muy mal diseño de opciones, entonces. Siempre lo ha sido, siempre el juego te pone unas opciones muy en específicos. Básicamente las opciones que siempre quiere escuchar, entre comillas. Entonces realmente no te haces una idea porque no son del todo explícitas. Pues vamos a ver qué sucede. Ah, mira, pasó lo mismo incluso. Ay, qué hueva. Vamos a tener que vernos los créditos de nuevo, seguro. No, pues ahora tomes las mejores opciones de buena persona, entre comillas. Y mira, sucedió lo mismo incluso. Literal es el mismo final. A menos que haya algo diferente, muy mínimo. A ver, vamos a contestarle a Dojima esta otra opción que era la que quería yo. No, no cambió absolutamente nada. Como siempre el juego te acostumbra. Y que nada más por esta... Mira, es el mismo incluso. ¿Puedo saltarme las...? No jodas, no puedo saltarme los créditos, hermano. Dice... Bueno, dejo que vayas hasta los diálogos de Namatame de nuevo. Sí es cierto, pues, ¿no? A ver, denme un segundito acá. Que por cierto, qué lata, huevón. A ver. Voy a reiniciar el juego porque no me deja. No me deja literal el juego... saltarme ¿cómo se llama? Los diálogos y voy a reiniciar el juego literal. A ver. Que por cierto, yo es que podrías decirme nada más, cuáles son las opciones, porque qué hueva con el juego. Queriéndose hacer el importante con sus opciones específicas, ¿no? A ver. Ay, qué hueva tener que hacerlo de nuevo, hermano, no jodas. A ver, pues. A ver. Ok, todas estas opciones son irrelevantes hasta que lleguemos de nuevo con Namatame, supongo.
Bueno, y literal ya no sé qué decir, porque tenemos que esperar nada más, pues y... para poder elegir las opciones de nuevo. Me salió voz de Teddy, creo, ¿no? A ver. Que por cierto, en Persona 5, al menos el original, yo que no he jugado Royal todavía, finales solamente hay 2, ¿vale? Es el final estúpido, ¿no? El final estúpido que hace terminar el juego al toque, ¿no? Y el otro final que pues es el final, ¿no? Que ni siquiera es un final, simplemente es como se dieron, como se supone que deben ir el transcurso de los hechos naturalmente en el juego. Lo cual, este juego también pasa lo mismo, de que no tendría por qué tener tantos finales, ya que tanta diversidad de opciones no había. Y la diversidad de opciones, entre comillas, que había, pues irrelevantes, súper irrelevantes que eran, pues, ¿no? Entonces, imagínate que esta opción de darte tantos finales, pero ¿para qué, hermano? ¿Nada más para hacerte perder el tiempo? Al momento de... Ah, que por cierto, tengo el juego muteado. Ok, ya lo desmuteé. A ver. Es extrañísimo, hermano. Si no, voy a ver las opciones acá al toque, que sería. A ver. A ver. De hecho, en Persona 5, como nada más son 2 opciones, es súper fácil y de darse cuenta cuál es la que realmente necesitas. Y nada más, si eres de distraído, te vas por la opción mala. Aunque mira, haciendo memoria, ahora que me acuerdo, incluso la segunda opción, entre comillas, malas de Persona 5, ni siquiera es relativamente mala, es solamente una opción. Es un punto de vista diferente. Y bueno, te lleva al final malo. No este tema de las opciones no es algo precisamente solamente de este juego. También pasó en el 5 original. Y recuerdo irme a Reddit buscando acerca de opiniones acerca de la trama, ¿verdad? Porque la trama de Persona 5 también es un poquito extraña de pie al final, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Entonces la gente también se notaba que andaba media confundida de qué carajos había pasado ahí con las opciones incluso. De que a mucha gente le pudo salir la opción del final abrupto, entre comillas, malo, ¿no? Y que sin siquiera desearlo. Porque recuerdo exactamente las opciones. No recuerdo exactamente qué es lo que dicen, pero... Como recuerdo, una opción te daba, pues, de hacer algo, entre comillas, y la otra opción era de rendirte, creo. Entonces, o no recuerdo exactamente, pero eran muy obvias las opciones, es a lo que me refiero, pues, ¿no? Entonces, voy a googlear las opciones al toque porque qué hueva, la verdad, tener que fallar de nuevo. Es una perdedera de tiempo incluso. Entonces, aparte de que no son nada obvias tampoco. A ver. Persona 4. Golden. Namatame. Opciones de diálogos. ¿De repente?
A ver. Ahí está. ¿Qué dice? Guía del final verdadero. ¿Cómo que guía del final verdadero? Dice, ¿cómo conseguir el mejor final verdadero para personas? Es que no quiero ni siquiera el mejor final, solo quiero el final y ya está. Ni siquiera es el mejor, pero supongo que el mejor final verdadero es el final de verdad, pues, ¿no? El juego te avisará con frecuencia antes de tomar decisiones importantes que cambien la partida, así que asegúrate de guardarla cuando ocurre. Pues sí, eso tal cual. También recomendamos guardarla en una parte por si quieres volver atrás para ver finales diferentes. Antes del clima de la historia, asegúrate de maximizar la conexión social de Marie antes del 31 de diciembre. Marie está atada, mira, a los finales. O sea, ¿por qué carajos atarían a un personaje secundario a los finales? A menos que sea algo como que muy específico, ¿no? Ajá. 3 de diciembre. Espera. El 3 de diciembre tendrás que elegir el diálogo adecuado mientras la pandilla habla sobre qué hacer con Namatame. Deberías elegir estas opciones en orden. A ver. No, pero... espera un segundo aquí. Ok, supongo que esta debe ser la primera opción que había mencionado Yosuke, de que no era relevante. No, pues de haber sabido lo hubiese hecho la primera. Sí es cierto. Tengo que mantener aquí esto porque se activa la cancioncita esta. Dice, espera un segundo aquí, ¿ok? Espera un segundo. Después nos falta algo. Hay algo que no sabemos que se encarga la policía. Supongo que debe ser esta, pues, ¿no? Los verdaderos sentimientos de Namatame. Si vengarnos es lo correcto, ¿cómo se siente realmente? Pero esto no había sido lo mismo que había elegido anteriormente, creo. Algo me está molestando. Hay algo que me mosquea. Esto no lo había elegido. No, pues hermano, qué específico. No me jodas. Literal. Esto ha sido a propósito. Para que te pases un buen rato escogiendo las opciones, ¿verdad? Algo me está molestando. Algo me mosquea. Pues no voy a tener que... de nuevo... mutear el juego. A ver. Ok. No tengo nada. Se podría escapar por otra tele. Se nos escapó algo. Algo me está molestando, que era la opción anterior. Y nos falta algo. Se nos escapa algo, claro. A ver. Sí. Cálmate de una vez. O sea, todos los diálogos van en contra de Yosuke. El juego literal no quiere que estemos de acuerdo con él, ni siquiera en una solita opción. Lo cual es absurdo, ya que podrías elegir cualquiera dependiendo de cada opinión que tenga cada persona, pues. Dice, cuando lo jugué no sabía que había más de un final y aún así elegí las correctas. Bueno, a Jason le fue bien entonces eligiendo las opciones. Pero a mí la verdad es que me chupa un huevo las opciones del juego, porque literal nunca han sido relevantes. Entonces, ¿por qué me molestaría en responder algo en específico? O sea, literal, todo el mundo tiene perspectivas diferentes en cuanto al tema, ¿no? Entonces, es absurdo que pongan algo así tal cual.
Además, yo no quería en ningún momento, y es que también no se trata de lo que yo quiero, sino que lo que el juego se supone que te ofrece, pero este tipo de juegos no se dan para nada, como si tuviesen demasiados caminos que podrían resultar, entonces, o sea, incluso las opciones han sido irrelevantes desde siempre, entonces, para en este caso en específico, o sea, no es como que vas a adivinarlo, pues, ¿no? Entonces, qué sé yo, hermano. Qué sé yo. Las opciones nunca han sido relevantes. A ver, ¿cuál es la última? Cálmate de una vez. Supongo que es esta de en medio. Gritas a todo el mundo que se calmen de una vez. A ver, ¿qué va a pasar? Ya. Ese yo es que sí, súper tranquilo. La verdad es que no tengo idea. Dice, en el Persona 3 también hay más de un final, aunque allí es súper mega obvio diferenciar. Supongo que esto debió haber sido a raíz de lo que también hicieron, modificaron en Persona 5. De hecho, en el original, pues ya lo había mencionado, solamente hay 2 opciones, ¿verdad? Y es súper obvia cuáles las opciones. Pero aquí el juego literal quiere que respondas cosas muy en específicas. Y no te está dejando ser tú mismo como jugador porque pues, o sea, todos tenemos perspectivas diferentes. Y con tener el hecho de que las opciones nunca han sido relevantes, pues uno jamás se va a poner a pensar de que, mira, tengo que tomar las mejores opciones esta vez y que tengo que ser súper consciente de que, aunque sea un criminal, la está pasando mal o lo que sea, etcétera, etcétera. O sea, nadie se va a poner a pensar en eso, más que si es que tu mentalidad, tu estado mental está también en esta situación, ¿no? Pero no todos pensamos igual. Entonces, es un poco absurdo que el juego realmente fuerce estas opciones a elegir específicamente. Y menos en el hacerlas obvias, pues, ¿no? En no hacerlas obvias. A ver. Ok, a partir de aquí, ya hay diálogos nuevos, entonces pues vamos a prestarle atención. A ver. Pero sí, en Persona 5 reducieron las opciones, solamente son 2. Por lo que dice Jason, probablemente sean varias opciones múltiples también, no solamente 2 o 4 como acá, o de repente sí son 4, no tengo idea. No sé, pero a mí se me hace un poco extraño realmente que quieran incluir finales diferentes también en este tipo de juegos. No lo sé, siento que no queda como tal por lo lineal que es el juego, pues, ¿no? Que por cierto, Jason pregunta, en Persona 3, las opciones de diálogo siguen siendo irrelevantes como lo son en los juegos anteriores. O ya tienen un poquito más de importancia de repente y hay que tener cuidado con lo que se dice. A ver. A ver, después de lo que ha pasado en Nanako y ver al señor Dojima, ninguno de nosotros está pensando con claridad. Ok, sí, pero pues yo solamente quería que... Y no solamente yo, estoy seguro que todo el mundo quería que nada más la trama avance. A ver.
Todos respiran hondo. Ok, esto ya debe ser más que suficiente para concluir de que el juego va a continuar. Pues no, parece que todo el mundo ha recobrado la compostura. Ajá, súper racional, algo que a estas alturas y después de reiniciar el juego 2 veces se siente un poco forzado incluso. Dice, es igual al 4 y 5, todo da igual hasta llegar a la recta final. Puta madre. No, pues hermano. ¿Cómo se llama? Mira, como yo tengo nada más experiencia con el 5, pues ahí el 5 nada más son dos opciones. O sea, si de continuar o si darte por rendido, ¿verdad? Y como son solamente son dos opciones y es súper obvio, ¿verdad? Es súper, súper obvio. Porque no sé si en el Royal Jason sea igual, en el 5. Pero en el original te dan dos opciones. Y hay estas dos opciones también entran en lo que podría ser un poquito ambiguo para lo que quieres decidir. Pero una es nada más, pues, ¿no? De que si quieres seguir... no me acuerdo si seguir luchando por... Cuando Joker está, pues, detenido en el interrogatorio y viene a Akechi y lo mata, ¿no? Entre comillas lo mata porque después resulta que es un Shadow. Que por cierto, algo de la trama de Persona 5 estaría bueno como para el diálogo. A menos que lo hayan modificado un poco en Royal, pues, ¿no? Y la otra opción era, ¿no? Que nada más te daba igual y ya está, ¿no? Era súper obvio, pues. Y resulta que, ¿cómo se llama? Que a quien mató a Akechi era un Shadow. ¿Cómo carajos hicieron que sea igualito que Joker? ¿Quién sabe? Incluso recuerdo ver videos acerca de cómo fue ese giro de trama. Al final, bueno, no al final, en la recta final, pues, ¿no? De Persona 5. Y todo súper confuso. ¿Qué dice? Hay de dos. ¿Convences a Sae o no? Ah, ok, también es de dos. Listo, listo. Vale, vale, vale. ¿Cómo se llama? Pero era muy obvio, pues, ¿no? Aparte de que solamente son dos opciones. O sea, era muy, muy, muy sencillo realmente. Oh. No negaré que la intensidad del momento nos ha cegado y hemos intentado cagarle a él toda la... Ah, cargarle. La verdad es que acá los diálogos que tenemos ahorita con todo lo que pasó con las opciones se me ha hecho tan anticlimático que ya no me siento fuera... Me siento fuera de la experiencia incluso. O sea, la inmersión que tenía en el juego literal se ha roto completamente. Fueran cuáles fueran sus razones, no hay duda de que ha estado metiendo a gente en la tele. Fue él quien hizo que Saki pasara por ese infierno. ¿Cómo carajos vamos a comprender a alguien que se cree que matar a una persona es lo mismo que salvarla? A ver. Sinceramente, aún no se han respondido todas las incógnitas que me escaman. ¿Y por qué eso no se mencionó anteriormente? ¿Por qué? Si los personajes, al menos Naoto, tenían dudas, ¿por qué no irrumpieron primeramente en hacerle un interrogatorio?
Nah, terrible lo de las opciones, terrible, terrible. Aunque parece que no está en condiciones de hablar ahora mismo. Ni ahora ni nunca he estado en condiciones de hablar, de hecho. Oh, la verdad es que sí estoy súper, súper fuera de la inmersión del juego. O sea, literal... Estoy así de que me chupa un huevo lo que digan ahora mismo porque tuve que pasar por reiniciar el juego 2 veces para poder tener estos diálogos. Dice porque están todos alterados por la muerte de Nanako, pero ahora se calmaron. Sí, pero la muerte de Nanako y que todos se calmaran está condicionado a que elijas las opciones correctas, pues. O sea, si no triggeríamos eso correctamente, no sucede lo otro. A eso es a lo que voy. Mira, si fuese un buen diseño, nos hubiesen dado opciones de poder... ¿cómo se llama? De poder consultarle cosas en caso de que habían ciertas dudas por parte de Naoto, ¿verdad? Cosas, abordarlo de una manera súper intensa como lo estuvo haciendo al principio Yosuke. Y la segunda es, digamos, mantenerlo de un perfil neutral, ¿no? Y como también las opciones han sido siempre muy ambiguas, pues mucho menos ibas a poder tener todo en orden, pues, ¿no? Iba a ser muy complicado. Entonces, no, es terrible lo de las opciones, lo que ha pasado ahorita. Estoy súper, súper fuera de la inmersión. Ok. Lo mismo digo. No, pues quién sabe si sean relevantes estas opciones también. Limitemos a pensar por ahora. Ok. Supongo que esa debe ser la correcta. Ajá, sí, el líder siempre estoico, ¿verdad? Que siempre tiene la respuesta correcta. Ajá, es súper cliché, huevón. Qué hueva realmente. Dice, sorry por dejarte en la habitación del tiempo, encerrado por 1000 años. Ok, vamos a ver qué le van a preguntar. Pues de una vez que le pregunten, nada más están hablando y hablando, man. Pensemos en todo esto que falta, si nos... Ajá, mintiendo a nosotros, sí. Ajá, todos comprendemos cómo te sientes, Josh, que venga, que hemos logrado. Ajá, sí. A lo importante de una vez, por favor. Ay. El caso ha dado un giro brusco y el equipo de investigación está un paso más cerca de la verdad. Sí, pero de una vez, por favor. Parece que resolverás otro misterio más junto con tus amigos. Uy, sí, ¿de cuántos más? Ay, no puede ser, hermano, no puede ser. Terrible lo de las opciones. Mierda, ¿no lo puedo saltar tampoco? Ay. A ver. El vínculo social, equipo de investigación ha alcanzado el nivel máximo. Ajá. Sí. Oh, ¿qué es este otro arcano? El arcano juicio. Ok, ¿quién era el arcano juicio? Descubrirá desde la verdad. Dice... P. Se murió Nanako. En esa parte todavía piensan que ha muerto. Y ellos están bien tranquilos hablando. También, eso es también, ¿no? O sea... dice, chavales, ¿qué están haciendo, tíos? No podéis estar aquí. Bueno, ya estamos aquí desde hace mucho rato. A la mierda, dice Chie.
A ver, estamos vigilando al sospechoso, pero estaban a punto de hacerle un interrogatorio. De hecho, no le han sacado nada de información en todo este tiempo. No me digas que como ahora llegaron las autoridades, ¿verdad? Porque nada más somos unos niñitos. ¿Lo van a dejar para después? Si Namatame escapara sería un desastre para la reputación de la policía y para la confianza que... Ajá, pues sí. Aumentaremos la seguridad a partir de ahora y haré que lo trasladen a otro sitio cuanto antes. Así que si no le dicen a nadie que... Ajá, sí, sí, sí. ¿Qué dice? ¿Cómo está, doctor? Parecía extremadamente alterado hace un momento. Pero no ha sido nada más de su momento. Siempre ha sido así, ¿no? Bueno, tal vez cuando lo veíamos en la calle comercial, andaba medio tranquilo, pero tan tranquilo no estaba. Siempre estaba medio atormentado por todo lo que pasó, pues, ¿no? ¿Qué dice? Chicos, se murió mi hermana. No importa, no me importa perdedor. O sea, chicos, se acaba de morir mi hermana. Por favor, todos mantengan la calma, ¿no? Y por favor, asegúrense ustedes, jugadores, rompiendo la cuarta pared, ¿verdad? Asegúrense ustedes de elegir las opciones correctas, por favor, para que no les salga un final de mierda y que ahí nomás se termine el juego, ¿no? Ah, y algo más, pues tengan mucho cuidado porque se las hemos puesto difíciles para que elijan bien lo que quieran. Así que, seguro van a tener que reiniciar el juego varias veces, ¿no? Ese literal es Atlus. Con las opciones. Dice, por ahora parece que está bien, pero necesita descansar sin falta. Salgan todos, órdenes del médico. Bueno, a ver si el médico le hace el cuestionario ahora. Pues qué sé yo, hermano. Uy, ahora mágicamente la niña está viva, ¿no? A menos de que todavía no se haya recuperado, ¿no? Lo cual sería un poco ridículo. Que mantengan a la niña muerta un rato más, ¿no? Ay, ay, ay. Dice, bueno, ¿qué? Ah, bueno, yo puedo activar el sonido del juego de nuevo. Oye, pero no, hermano, se pasaron con las opciones. Realmente me sacó de la experiencia. Me super sacó de la experiencia, huevón. No puede ser. Si les digo la verdad, a mí también me mosquea algo. Ajá. ¿Por qué siquiera eso es relevante en primer lugar? ¿Por qué carajos tendrían que importarnos eso? Dice, a mi punto de vista, el problema eres tú. Pues porque yo lo logré sin siquiera saber que había más de un final. Puede que sí, pero por eso lo mencionaba Jason. Todo el mundo tiene perspectivas diferentes. Y como son muchas opciones, son varias opciones para poder sacar lo necesario. Y no todos estamos como que en la misma perspectiva mental del juego. Yo la verdad es que solamente quería que avance el juego porque pues... O sea, repito, las opciones nunca han sido importantes, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Solamente quería que avance el juego y ya está, porque... O sea, veníamos hablando de que... la niña se murió y que nadie había hecho absolutamente nada, ¿verdad? Y yo nada más quería que la trama avance y ya está. Pero ¿qué te puedo decir? A mí se me hizo una estupidez lo de las opciones. ¿Y qué te puedo decir, hermano? No me iba a poner minuciosamente con las opciones, pues, ¿no? Siempre han sido irrelevantes. Well, he said himself it was to save them, right? A ver.
Para salvar... Ajá, según siempre decía para salvarlos. So, he killed his lover in order to save her and kept going? Eso no lo sabemos y hasta ahora ha sido irrelevante, pues, ¿no? Nada más en este momento de reflexión que te quería poner el juego, porque literalmente es eso, es un momento de reflexión nada más, es donde todos se plantean esto, pues. Dice, ¿qué pasó hoy que nadie te ha dicho lo guapo que estás? Muchas gracias. No, ¿cómo se llama? No, y fíjate que estoy súper sacado de onda ahorita con la experiencia. Y estoy muy fuera de la experiencia. No sé qué pensar. Mira, y el tema de que hayan matado a la niña para después revivirla, o sea, what the fuck. Me imagino que en esta, ahora que tomamos entre comillas las mejores opciones, la niña se mantendrá muerta, ¿verdad? ¿O no? O sea, a mí me encantaría que la niña se quede muerta, pero yo creo que es imposible de que eso pase, de hecho. ¿Qué dice? Jason, ¿tú no serás el verdadero Persona 4 Golden? Lo dijo de nuevo, hermano. Literal, el Jason sí es el verdadero porque le salió a la primera, pues, ¿no? Jason sí es el verdadero, el real Persona 4. No, pero una cagada lo de las opciones. Realmente súper fuera... súper literal para romper con el pacing del juego. Me sacó súper de la experiencia. The police speculated the first murder was related to the affair, so they called in Namatame for questioning. O sea, mira, si se iban a poner a reflexionar, porque mira, ahora va a resultar que el asesino no es el asesino, porque eso es todo lo que indica el momento de reflexión. ¿No? O sea, todo va a indicar de que no es tal cual, ¿va? A menos de que hayan ciertos giros por ahí, de que, o sea, sí tuvo que ver, pero no tanto, podría ser entre comillas. Pero, ok, repito, o sea, las opciones siempre han sido irrelevantes, ¿verdad? Y yo nada más quería que la trama avance y ya está, hermano. Y me siento súper extraño, la verdad. Pues siempre no se encontraba nada sospechoso. If he truly is twisted enough to believe that murder is a means of saving people, I think that would have shown through. Sí, pero pues no había cómo. Si el juego apenas nos soltó el dato de que Namatame, según estaba involucrado con todo al final del juego, o sea, si nos sueltan tan poca información es muy complicado poder siquiera plantearse esto también. Y que por cierto, el plantearse esta cosa, o sea, nunca está de más. De hecho, se podría decir incluso que hasta lo sospechaba porque todavía está el factor de la policía. Aún está el factor de la policía y que de repente Namatame realmente no mataba a la gente. O sea, ese factor está aún. No es como que se haya desvanecido mágicamente, pues, ¿no? Entonces está aún ahí. ¿Y por qué el juego nos fuerza entonces a tener un momento de reflexión, ¿no? No, terrible lo de las opciones. Maybe he faked it real well. Or maybe he started out with a normal motive and got a taste for killing after the first time. ¿Qué dice? O tal vez empezó con un móvil normal y le cogió el gusto a asesinar. ¿Cómo que le cogió el gusto? ¿Por qué están hablando de eso tan tranquilamente también? No, if that were the case, his motive for killing that announcer would be even more inexplicable. No, si ese fuera el caso, su móvil para asesinar a la presentadora tendría menos sentido aún. Eso es cierto porque, pues, habrían pruebas, ¿no? Habría evidencia.
Pero de todas formas, muy poquita información. Y según la policía lo había descartado, pues no había el por qué siquiera preocuparse de eso en primer lugar. Namatame and his wife were separated at the time. Both Misuzu Hiragi and himself testified that she had discarded him. Ok. Hiragi also knew about Yamano beforehand, and Namatame was shocked to hear of Yamano's death. Hiragi también sabía de antemano lo de Yamano, y Namatame se quedó impactado al saber de la muerte de esta última. Their relationship was known and was not strained to the point of murder. There's simply no motive in the affair angle. Ajá. The police invested a great deal of effort into investigating this point. De verdad que se me está haciendo complicado poder prestarle atención al juego de nuevo. O sea, estoy súper fuera de la experiencia. Therefore, we have no convincing motive for Namatame to kill Mayumi Yamano. Ajá, sí, ¿y luego? Although her name was written in Namatame's own diary. Sí. His reason for killing her. It's still possible that he was crazy to begin with and no one realized, right? Ya. I don't really get any of this. Yo literal, ahorita mismo soy kanji, weón. O sea, no me estoy enterando de nada, pero es porque estoy súper afuera de la experiencia, la verdad. Oh, this is so confusing! Hey, we could hear you in there. This is a hospital. Maybe you should quiet down a little. Ok. Oh, there you are, all of you. Ah, la enfermera. Please come with me immediately. Ok. Huh? What's going on? What are you waiting for? Hurry, go. Ajá. Oh, una cinemática. ¡A la burger, Teddy! Where am I? ¿Dónde estoy? Dice. Is this Teddy's world? ¿Cómo que el mundo de Teddy? What the fuck? This doesn't quite feel like it, though. Se parece un poquito al principio del juego, ¿no? Cuando el protagonista entra... No entra por primera vez al mundo de la tele. Creo que era como un sueño, ¿no? I remember being at the hospital. That's right, Nana-chan. ¿Cómo llegó ahí Teddy entonces? Do anything. Why do I even exist? Pues quién sabe, Teddy. I couldn't keep my promise. Hombre, pero Teddy revivió a la niña, hermano. De repente sí es el verdadero, ¿no? I lost my reason to be there. Ajá. That's it. I remember now. Ok, ¿se acuerda? So, it was true. ¿Qué era cierto? Guys, Sensei. Ajá. What should I do? Pues no tengo ni idea, hermano. A ver. Oh, there they are. ¿Qué es esto de acá? Nanako-chan came around. Mágicamente. Ay, ay. What did you just say? No, creo que hubiese estado más cool que la niña se haya muerto de verdad, de verdad. For real, for real. Nanako-chan's alive? Supongo que esto todo debe ser la misma secuencia anteriormente. Sí. Supongo que debe tener una variación nada más para poder continuar con la secuencia, ¿no? Until I know why she collapsed in the first place, I can't say for sure how well she'll recover from here on. A ver. Still, Nanako-chan's a fighter.
and she's trying desperately to stay alive. So this isn't a joke? You're actually telling the truth? Ok, son los mismos diálogos mientras. Oh my god. Ajá. This is amazing. Sí. Miracles do. Ah, ¿por qué tenemos que ver esto de nuevo? Ok. Wait a second, where's Teddy? Ah, es la misma pregunta también. A ver. ¿Se podría decir que es el mismo final anteriormente? Que nada más esta vez no la cagamos con las opciones y ya está. Es prácticamente lo mismo. La niña sobrevivió igual. Los diálogos extras. Supongo que es lo mismo, hermano. Es prácticamente lo mismo, nada más que elegimos otras opciones y ya está. O sea, no hubo ninguna diferencia. Nada más que las opciones que elegimos. Nah, terrible se pasaron con las opciones, ¿eh? Solo puedes esperar y confiar en que se recuperará. Oh, there you are. Ok. I forgot to tell you. Don't pull that again, okay? No vuelvas a hacer eso. No fui yo solo, pero bueno, supongo que todo recae en mí, pues, ¿no? You can't just meet with the suspect like that. Anyway, I came to give you an update on Dojima-san. Sí, pero como no había nadie, se nos hizo fácil, fíjate. Se nos hizo muy fácil entrar, que por cierto, entrar en una habitación de un supuesto desvividor, ¿verdad? Asesino, es peligrosísimo, ¿verdad? Pero como éramos, mayoría gana, pues, hermano. Ni cagando nos iba a poder, hacer algo a todos nosotros. A menos que tuviera, qué sé yo, hermano, que tuviera ahí una pistola. La pistola con la que mataron a Joker. ¿No? Y ahí sí, o sea, hubiese pasado... ¡Oh! Eso hubiese sido un final malo buenísimo, de hecho, ¿no? Que los mataran a todos así nada más por hacerse los cancheritos entrando aquí al cuarto donde Namatame está. His wounds opened up a little, but he's treated now and he's fast asleep. Ok, es lo mismo que el final anterior. Gracias, supongo. He'll be all right. Don't worry. Ajá. Knowing him, by this time tomorrow, he'll be on his feet and yelling at people again. Ok. Don't tell him I said that. Ajá. Anyway, I heard Nanako-chan's on the road to recovery again. Oye, literalmente es lo mismo. Pero nada más el juego continúa, es totalmente lo mismo. You guys were being so dramatic that I got really worried. But this is good news. She'll be well again in no time. Ok. By the way, you're all alone at the house now, right? Ajá. Well, enjoy your freedom while you can. Ok. Dojima-san and Nanako-chan will be back soon after all. Ajá. ¿Notas que Adachi está preocupado por ti? Sí. Oye, es exactamente lo mismo. Well, I better head back. You go home too, before it gets too late. See ya. A ver, ¿qué más sigue, pues? Couldn't save. Ah. I couldn't save. Ok, esto ya es nuevo, ¿no? Está ahí el policía todo dormidote. Pero Namatame, por favor, hermano, ya escápate. Es tu oportunidad. Si mira, el otro está todo dormido. Oh, que por cierto, en lo que es la ventana hay como que una mano, ¿verdad? Está la ventana manchada como que con una mano. Ah, parece que sí. De repente eso fue hecho a propósito. Mayumi. And that girl too. I couldn't save them. Ok. Huh? What's the matter? Feeling guilty all of a sudden? Incluso ¿cómo se llama? Incluso el policía anda siendo sarcástico, ¿no?
Y se pone a dormir de nuevo incluso. Oh, mira, a ver. Ah, ok, son los muchachones. A ver qué va a pasar ahora. I can't reach him. Did that stupid bear forget to charge the battery? We took a quick look around the hospital, but there's no sign of him. I wonder where he went. Ok. Nieve. Oh, it's snow. Hey, you're right. Wow, it's been a while since I last saw real snow. Okay. It doesn't look that pretty, though, because of this fog. Ah, bueno, eso es cierto. I guess this makes it the first snow of the year. It's freezing. Let's go home. Hey, Yosuke, if you find Teddy, don't forget to contact us, alright? Ok. Supongo que lo siguiente va a ser I know. relacionado con Teddy, ¿no? Let's meet up at the special headquarters tomorrow. Mhm. Man, that Ted. I hope he just went back home by himself. Supongo. He's probably fine. But I'll hurry home just in case. Well, see you tomorrow. A ver. Antes en la habitación de Namatame, ¿hiciste lo correcto al detener a los demás? O sea, de nuevo, ¿por qué me haces esto, juego? ¿Por qué me preguntas algo que me vale verga? Por ahora. O sea, ni siquiera se trata de hacer lo correcto o no, huevón. ¿Recuerdas que has tenido el móvil apagado todo el rato desde que entraste en el hospital? Pero para el juego sí es importante que hagas lo correcto, pues, ¿no? Parece que no tienes mensajes. Será mejor que vuelvas a casa antes de que pilles un catarro. Que por cierto, es súper loco que el juego te pregunte eso, siendo que es súper obvio de que sí fue la mejor opción. Si no lo hubiese preguntado anteriormente. A ver. Oh, que por cierto, ¿cuánto vamos de streamcito? A la verga, no es cierto. No puede ser. No, pues todo ese tiempo te se ha ido en ver los diálogos de nuevo. A ver. Pues supongo que no he de ser capaz siquiera salir, ¿no? Ajá. Vamos de una vez. Por cierto, voy a guardar la partida aquí, pero en otro slot ya. Ahí está. Nanako se pondrá bien. Y luego está lo que ocurrió en la habitación del hospital de Namatame. Ha empezado a nevar y la niebla no se levanta. ¿Qué te espera a partir de ahora? Sientes mucho cansancio. Deberías irte pronto a descansar lo que queda del día. Pues sí, vamos a descansar. Que por cierto, voy a ir al baño un momento. Y regreso para continuar.
Ok, andamos de vuelta, andamos de vuelta. Me olvidé mis audífonos, sí es cierto. Ok, ahora sí. A ver. Welcome. Welcome. Ah, mira, hace tiempo no me recibía It's been Igor quite así. some time. Ajá, efectivamente, ha sido un rato ya, ¿no? Parece que te han convocado en la habitación terciopelo. Do not be alarmed. You are fast asleep in the real world. Sí. I have summoned you within your dreams. Ajá. Now then, your journey has taken you quite a distance thus far. Sí. Do you believe you'll be able to successfully solve this mystery? Ajá, efectivamente. No lo sé. Splendid. Respondía no lo sé y se terminaba el juego de nuevo, ¿no? The precise destination of this vehicle. That too is getting rather hard to judge. ¿Y qué tal si alguien respondía no lo sé? Nada más porque quería responder o porque realmente no estaba seguro si iba a poder resolver el juego. If we continue driving blindly, we may end up leading you further away from the mystery that you must reach. Que por cierto, lo de la habitación terciopelo es el mismo ambiente donde se encontraba Teddy, pues, ¿no? Well, why don't we take a moment to look back on your journey? A ver. It was for that purpose that I summoned you here tonight. Sí. Margaret? ¿Qué tiene Margaret? A ver. En tu cabeza resuenan voces que has oído ya muchas veces. ¿Ya? We are experiencing the words engraved into your memory during your journey. Failing to understand and failing to listen are rather different things. Sí. All right. Let's go ahead and think this through as much as we need. Ajá. If we leave any unanswered questions behind, we'll just be lying to ourselves. Sí. I'll think as hard as I can and try to help. Ajá. Come on, we've accomplished this much together, haven't we? Esto es equivalente a que todos los Phantom Thieves lleguen a la habitación terciopelo también, como en el 5. Right. Together. Que por cierto es un muy buen momento en Persona It seems 5. you have comrades with you as well. Those heading in the same direction through this dense fog. Y parece que también tienes a tus camaradas, personas que van en la misma dirección que tú en medio de la niebla. Parece que el coche se ha parado. Ok. We'll be parked for the moment while I confirm our current heading. Ajá. As I mentioned previously, this year will signal a great change in your life. Sí. Though there isn't much time left, it can be worth your while to take the time to stop and reflect. Ajá. People are like water flowing in a river. There is only one stream, but all who pass through it are affected differently. Sí. Just so. The state of this room reflects the scenery of your heart. Ajá. Perhaps this may be a time for contemplation rather than action. Ya. A la verga, una visita. Ah, ok. Vale. Me parece que estabas dormido. Oyes que suena el timbre. Parece que hay alguien en la puerta. Ah, yo creí que alguien iba a llegar en la habitación terciopelo. No, a la casa del prota, literal. ¡Ah, la mierda! No puede ser.
Teddy ha desaparecido. Pues sí. Pues sí. Ajá. He buscado por todo el vecindario, pero no lo encuentro. Sí, efectivamente. Lo más probable es que esté en el mundo de la TV, pues, ¿no? No, pero ya vimos dónde estaba Teddy. Literal, estaba en ese mismo ambiente que del bedroom. No, pero ya está. Es lo único que se sabe. Me preocupa. Volverá pronto. Supongo que si ponen la musiquita de misterio me preocupa, ¿no? Sí, a mí también. Últimamente estaba muy raro. Ah, mira, están checando del otro lado incluso. Risa y los demás están buscando dentro de la tele para ver si ha vuelto al otro lado. Nos reuniremos pronto, así que ¿puedes venir conmigo al Jonas? Claro. ¿A dónde habrá ido Teddy? En cualquier caso, has decidido ir a buscarlo. Ok, vamos a buscar a Teddy. Probablemente tenga algo relacionado directamente con la trama. A ver. Es lo más seguro, pues, ¿no? It's no use, man. We can't find him. O al menos lo de Teddy es lo que va a hacer avanzar ahorita la trama, supongo. Es inútil. No lo encontramos. Ok. No luck for me either. I didn't sense anything over there. The fog's so dense it might be affecting my readings. Ajá. I wish I could do better. That Ted. Don't tell me he really went back to his world this time. We told him over and over that he could stay here. Ajá. ¿Te acuerdas del misterioso sueño que tuviste anoche? Igor dijo, tal vez este sea un momento para reflexionar en vez de para entrar en acción. Pero... volverá seguro, es inútil alarmarse, pensemos bien en esto. I guess that's all we can do right now. Ajá. He plays dumb a lot, but he's attached to us deep down. He wouldn't disappear without saying anything, right? De hecho, no. I'm worried for Teddy myself, but let's trust in him and await his return. Right now we must concentrate on the case. Además, le habíamos dicho ya a Teddy que se podía quedar sin ningún problema. It won't be long before Namatame is transferred to another location. Ajá, ok. Sí, es cierto. We must hurry, or we will miss our only chance to get his perspective on this. Ah, ok, vale. You know, I've been thinking about the case since, but something just doesn't seem right. Ajá. Let's quickly review the facts. Of all the victims, only 2 were killed. Miss Yamano, the announcer, and Saki-san. Solo 2 de las víctimas acabaron muertas. La presentadora Yamano y Saki. From the documents we found in the car, we know Namatame had some sort of dealings with them. Ajá. After that, there were multiple attempted murders in which we were targeted. Sí. It was only when he took Nanako-chan that we caught him in the act, identifying his modus operandi in the process. Sí. When I hear you put it like that, sounds like the dude's guilty. As a result of Namatame's arrest, the police admitted that Mitsuo Kubo was a mere copycat killer. Ajá. Back up to yesterday. Remember when you said Namatame didn't have a motive to kill the announcer? That's what's bothering me. Right. Either he's completely nuts, or we're misunderstanding something. You lost me. She's trying to say that if Namatame is sane, then there may be facts in the case we don't know about yet. Por supuesto, era lo más seguro, de hecho. Sane or insane? Sounds like a play I saw before. When he talks about saving people, what does that actually mean? I don't think there's any doubt that it includes kidnapping people and throwing them into the TV. Eso es cierto. Could he mean saving them through death? Sí, de repente hay algo, bueno, mucha más información, ¿no? Acerca de los asesinatos como tal, que pues aún no se sabe, debe estar relacionado directamente con esto, es lo más seguro. He did call himself a savior and said that the other side is a wonderful world. Ajá. So they'll be saved if they die? What a bunch of crap! The bastard should have gone and saved himself. What do you think, Senpai? Tal vez fue él, tiene que haber algo más.
If you think about it normally, it's gotta be him. But there ain't nothing normal about that world anyways. Claro, eso es cierto. There's something I've been wondering about for a while. De hecho, esa ambigüedad que tiene, ya sea Mementos o los palacios o los dungeons o el mundo de la tele o lo que sea, eso es lo que le da un poquito de ambigüedad con lo que realmente pueda pasar con la trama. Es ese factor fantasioso que realmente podría resultar cualquier cosa. A ver. When we first encountered him, he said, Ajá. "You're the ones I saved. Don't worry, I'll save this girl too." Ya. So, if he saves people by killing them, did he save us too? Wouldn't he actually have failed to save us? Claro. You raise a good point. If he thinks that salvation comes only through death, his words to us make no sense. Ajá. And another thing, the Namatame who appeared on the Midnight Channel said he failed to save Nanako-chan. Mhm. Well, maybe he really was trying to save the victims by putting them inside the TV. Tal vez. Es una posibilidad. Come on, don't get all quiet like that. You guys know I just say the first dumb thing that pops into my head. Es que realmente hasta este punto no se ha sabido exactamente quién es quien comete los asesinatos porque no se ha visto explícitamente. Entonces podría ser cualquier persona incluso. Hasta podría ser Dojima, hasta podría ser Nanako. The possibility that he truly intended to save us. But he's still the one who threw in Saki-senpai in that announcer, right? Eso es lo que no sabemos, de hecho. Puede que sí, puede que no. Sure, we haven't nailed down his motives, but that doesn't change the fact that he killed them. Or what? You think someone else was involved? La posibilidad de que haya otro culpable aparte de Namatame. ¿Hay algo que pueda demostrarlo? El diario de Namatame, el asesino imitador, las cartas de advertencia. La coartada de Misuzu Hiragi. Puede ser esto, de hecho. Her alibi? Wasn't it airtight right from the beginning? How could she kidnap people and throw them into TVs if she's out of the country? La posibilidad de que haya otra culpable de Namatame. Ah, mira. Las cartas podrían también ser incluso. Morning letter. Oh yeah. Whatever happened to that thing? Claro. If Namatame's the killer, he must have been the one who wrote it, right? No necesariamente. Si se supone que hay otra presencia, pues no necesariamente. Let's review them. ¿Recuerdas que la primera carta de advertencia decía dejen de rescatar? Y la segunda, si no paran, esta vez alguien cercano a ustedes acabará dentro y morirá. Yes, that's right. Isn't that kind of odd? Would someone who thinks he's saving people by killing them write stuff like don't rescue or kill? Ajá. Yeah, and the will be put in and killed part doesn't make sense either. If the killer was writing it, wouldn't it be more like I'll put in and kill? Claro. Hey, could this mean? Namatame las escribió mal. Las cartas no eran para mí. Namatame no las escribió. Yeah. It's almost like someone else wrote this letter. But only the killer would write such a letter and deliver it to Dojima-san's house, right? Pues sería el verdadero, no tendría nadie más, ¿no? Dice, las mataba para tener más comida. Fue Hanako. La verga. No, es que por eso mencionaba que por ese punto fantasioso que tendría el mundo de la tele, realmente podría ser cualquiera incluso. Y es que también el juego ha estado soltando pero que tan poquita información que es muy complicado incluso saber. If someone else wrote it, that could only mean... Dear God. Since this is such an unusual case, I was absolutely convinced that other than the Kubo incident, there was one culprit.
So Namatame really was trying to save his victims? Así parece ser, de hecho. Everything is exactly the opposite of what it first seemed. Mhm. In Namatame's parlance, failing would have been the first 2 cases when the victims died. Claro. If he had used his method twice and failed both times, he would hardly have continued using the TV. And yet he did. It all seems to suggest that someone else wrote this warning letter while observing the entire case. Ajá. Someone else? Then... Dice, nunca fue malo. Lo cambia todo. Eso de que nunca fue malo, O sea, siempre hubo esta posibilidad, ¿vale? Siempre hubo esta posibilidad. Porque, como tal, todo apuntaba, ¿verdad? A que era él. Pero resulta que no. ¿Cómo lo puedo decir? O sea, muy aparte de que sea un recurso narrativo, ¿verdad? Siempre puede ser así porque a veces la gente está como que súper alterada, desesperada, no puede quedar del todo bien y se podrían confundir muchas cosas, de hecho. Que es literal el caso de Namatame, pues, ¿no? Súper perturbado por todo lo que había pasado anteriormente y esto que lo otro, etcétera, etcétera, ¿no? Que está relacionado y que... Y básicamente no se podría decir que eso es lo que le pasa comúnmente a la gente cuando este tipo de tragedias suceden, pero siempre hay este cierto porcentaje, pues, ¿no? De población a la que no le sienta absolutamente, pero que nada bien y literal se deschavetan, se podría decir incluso, ¿no? Y tanto que hacen parecer las cosas buenas que hacen ser malas, ¿verdad? Es por eso que está el dicho, nunca hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿verdad? Entonces todo está en cómo se hace, en cómo se dice, en cómo se actúa, ¿no? It wasn't Namatame that killed Saki-senpai and the announcer? We can't say for certain yet. Eso es cierto, aún no se puede afirmar nada como tal, pero todo indica que sí. Entonces, el tema de los secuestros debe tener alguna otra razón en específico. O que estas dos personas estén trabajando juntos, lo cual dudo ahora, ya que el juego te está planteando el hecho de que no necesariamente tendría que ser Namatame, ¿no? We urgently need to speak with Namatame face to face. Ajá. Al de mierda, ¿cómo van a lograr eso? Se supone que está todo resguardado, huevón. Han trabajado todos juntos para dar otro paso hacia la verdad. Ya. El vínculo, ajá, ok. How though? After what happened yesterday, they said they're going to tighten security. Eso es cierto. I have a plan. But there's no time to waste. Let's hurry to the hospital. A la mierda, Naoto tiene un plan. Lo van a hacer de una vez entonces. Ok. Hey, this place is off limits. Comienza a sonar musiquita de 007, ¿no? Operación distraer al policía para poder infiltrarnos dentro de donde está Namatame, huevón. I'm a consultant with the police. A la mierda. I'd like a few words with Namatame-san. May I go in? Me imaginaba que no iban a poder entrar todos juntos, pues no sería ridículo. Name of Naoto Shirogane. Ah, understood. Bueno, Naoto era la única persona que podía hacer algo así, de hecho, aunque está fuera del caso ya, pero supongo que todavía quedaría un poco de rastro de su presencia dentro, ¿no? De su participación con el tema. Bueno, estás en la lista. Ah, mira, ve. Claro.
Not that I expect you'll get anything coherent out of the guy. He's been spouting nothing but gibberish. Okay. I'd like him to accompany me as well. Okay. He has no identification, but this is an emergency situation, and he's here in Detective Dojima's stead. Huh? Detective Dojima sent him? I wasn't informed of this. No, ahora que se entere Dojima, hermano, de que andamos ¿cómo se llama? De que dijimos, mi tío me dio permiso de estar aquí, ¿verdad? Nos va a mandar tremenda puteada Dojima. Dice, y que Yosuke se disfrace de mujer también por el bien de la trama. De hecho, el que todos los muchachos se hayan vestido de mujer era lo que creó una línea temporal diferente, hermano. Y por eso es que sucedió todo este final todo estúpido, ¿no? I'll vouch for his identity. Well, I guess it's better than dealing with the man himself. Que por cierto, ¿por qué pondrían a Naoto en la lista? Si se supone que ya no es parte más del caso. We have our hands full with the transport procedures, so the last thing we need is Detective Dojima running wild. Okay. Detective Adachi is busy somewhere too. Uh-huh. This is Unit 252. Has something happened? There's something about a suspicious object out in the lobby. ¿Qué? Well then, this works out nicely. Ajá. You should back up your colleagues downstairs. We'll keep watch over Namatame-san. Ahora entramos a ver a Namatame y Namatame ya está desvivido, ¿no? Porque se supone que tenemos que hacerle preguntas y ya no va a responder, a menos que haya desaparecido. ¿Qué dice? Puros vagos en la policía se habrán olvidado y Adachi sigue fumando el humo. A la mierda, sí es cierto pues, ¿no? O sea, Naoto ya no forma más parte del caso. No tendría por qué estar en la lista. A disturbance in a hospital lobby after all. It sounds serious. Y Adachi fijo que se la pasaba con Snoop Dogg, porque no hay forma, ¿no? If anything happens, hit the nurse call button. I'll leave the rest to you. Ajá. Understood. Please be careful. Nos quedamos solos, súper sospechoso. I knew they were undermanned, but I didn't expect it to go this smoothly. De hecho fue bastante bien, hasta a mí me extrañó. Mira, ¿qué hacen estos huevones acá? There's nothing much inside that suspicious object. So he won't be gone long. Mira, fue plantado entonces todo esto sospechoso, objeto sospechoso para que se fuera y para que todos pudieran entrar, ¿no? Now's our chance to talk to Namatame. Que por cierto, en el hospital no hay cámaras de seguridad, ¿no? Y no hay nadie que informe, mira, todos estos huevones ahora se están metiendo dentro de la habitación, ¿no? Del presunto asesino. Asesino, huevón. No hay cámaras de seguridad, para nada. Es 2012 a incluso. ¿Qué van a ver cámaras de seguridad? A ver. Namatame-san, there's something we'd like to ask you. A ver. A la verga. It's tempting to think that you were the culprit behind this entire case. Ajá. Vale. And to be honest, there are many in this town who hope you are. Sí. But we are here to learn the truth. So please, answer our questions. Huh? Parece que entiende lo que están diciendo. ¿Qué quieres preguntarle? No, hermano, ahora con las opciones de nuevo, puta madre, huevón. ¿A qué metiste primero en la tele? ¿Mataste a esas dos chicas? ¿Salvas a las personas matándolas? Creo que esta es la pregunta más importante de todas estas, de hecho. Va. They were killed. Las mataron, ok. I couldn't save them. Ok. ¿Qué quieres preguntarle? Bueno, eso ya lo sabíamos. ¿A quién metiste primero en la tele? A ver.
A Yuki. Me? Ok. Lo cual quiere decir, bueno, según lo que nos está informando, ¿verdad? De que no tuvo nada que ver con los eventos principales. ¿Qué quieres preguntarle? ¿Salvas a las personas matándolas? No. If nobody saves them, they'll be killed. Ok. ¿Cómo obtuvo entonces acceso en primer lugar a lo que vendría a ser el mundo de la TV? De hecho, cualquiera puede tener acceso al mundo de la TV, pero para hacer algo al menos debería tener un persona, pues, ¿no? That's why I put them in there. Ok. Then tell me if my estimation is correct so far. After discovering the Yamano and Konishi incidents, you realized an appearance on the Midnight Channel meant certain death. Thus, to save her from that fate, you kidnapped Yukiko Amagi. Ya. You couldn't let her be killed, so you threw her into the TV, preventing the killer in this world from reaching her. Ya, pero ¿cómo se enteraba de quién era quien aparecía en la TV en primer lugar? ¿Por las entrevistas? No, pero en ese caso sabría, ¿verdad? ¿Cómo es que es el modus operandi, claro, del asesino real? A menos es que todo eso es lo que nos han querido hacer pensar, ¿no? Dice, recuerda que al inicio Yosuke no podía entrar en la TV aunque lo intentaba. Es cierto, es cierto. Ah, la mierda, sí es cierto que todo... bueno, no todos, sino que muchos eventos del principio del juego, como ya pasaron hace bastante rato, sí mi memoria de ellos se ha disipado un poco. And you repeated the process as more individuals appeared on the Midnight Channel. Y repetiste el proceso a medida que aparecían más individuos en el canal de medianoche. It all falls into place. His body is weak, but his mind is sound. He's trying to tell us the truth. Yeah, but if the stuff he's saying is true... Ajá. There's another killer who murdered the first two victims? Claro. Indulge us in a few more questions. ¿Qué quieres preguntarle? ¿Quién mató a Yamano y a Konishi? ¿Por qué mandaste las cartas? ¿Se supone que él no es quien mandó las cartas? ¿Por qué entraste en la tele? A ver. I didn't know. No lo sabía. I never thought it would be that kind of place. Ajá. No, a ver. I have no idea. I want to know that too. Ya. No sabe eso, pero entonces sí sabe lo que va a pasar, pues. ¿Cómo es que sabe qué es lo que va a pasar? Es mi pregunta ahora. What are you talking about? Claro, no sabe de las cartas porque no es él. As I thought. You believe me? Did they find him? Did they find the one who did such cruel things? Aún no, pero necesitamos. Mayumi. Please calm down. Our ability to find the culprit rests on you. Ajá. We know about the other world. In fact, we're the only ones who can fully understand what you have to say. Only you? Porque somos los únicos aparte que tienen acceso, pues, ¿no? Al mundo de la TV y todo este tema. We did blame you for everything at first. Al principio te echamos la culpa de todo. No, hermano, yo es que quería desvivirlo. Yo también, pues, ¿no? Pero después las minitas me convencieron de no desvivir a Namatame. Y aún así, igual el juego me mandó un final todo horrible, hermano.
Lo peor es que yo nunca estuve súper de acuerdo con Yosuke. O sea, sí. Pero después dije, ok, no, las minitas tienen razón. No es necesario desvivirlo. Se puede encontrar la solución de otra forma, ¿no? Pero no lo voy a negar, me entregué al show. No, pero a ver, o sea, uno no teniendo idea de que las opciones iban a ser relevantes en esta parte, o sea, me fui nada más por lo primero que pensé y ya está. But now I think we can accept whatever you got to tell us as truth. Pero ahora creo que ya podemos aceptar que sea, lo que quieras decirnos es la verdad. Please. Tell us everything you can, calmly and slowly. You're willing to listen? Do my story? Ok. Oh, mira, va a soltar la sopa, va a llegar gente ahora. Dice, yo sí lo maté. A mi Nanako no me la matan. No, ¿cómo se llama? Si yo justo estaba pensando, de hecho, cuando Yosuke se puso así, o sea, se rayó Yosuke, se le fue todo al carajo, ¿verdad? Quería desvivirlo como si nada. O sea, también estaba el tema de que pues no había realmente razón por qué actuar impulsivamente en ese momento, siendo que todos básicamente iban nada más a por Dojima, ¿verdad? Iban a evitar que Dojima lo desviviera en primer lugar. Y después yo nada más creí que tenía que responder lo que sea. Ni siquiera me planteé en ningún momento de que, mira, este momento va a ser importante, ¿no? Y tengo que responder. Tengo que ser la cabeza aquí, la cabeza tranquila, ¿no? Y pues bueno. All right. A ver. ¿Va a haber cinemática o qué onda? Ah, no puede ser. ¿De nuevo, hermano? Ok. Namatame recordando. Poco después de que se conociera mi aventura con Mayumi, volví a casa de mis padres, como huyendo del escándalo. No, hermano, terrible lo que hiciste, porque el que nada debe, nada teme, hermano. Y si te escapaste, lo empeoraste aún más. Empeoraste las cosas aún más, hermano. Y era muy fácil para la policía deducir, a la mierda, alguien así, nomás que por coincidencia se cambió de domicilio y se mudó a otra ciudad, ¿no? Pero incluso habiendo esto, la policía no lo targeteó a él por falta de pruebas. Pero el principal sospechoso, no había nadie más de quien sospechar. Entonces, lo que no entiendo es por qué le soltaron a Namatame en esta ocasión, ¿no? Es que mi viejo, güey, a veces es impulsivo. Y pajero también. Eso más que confirmado incluso. Empecé a darle a la botella para ahogar mis penas, ¿sí? No pude ponerme en contacto con Mayumi, lo cual no ayudó. Mayumi, ¿dónde estás? Pi. La estaban humillando en todos los programas de media tarde y la obligaron a dimitir del suyo. Le causé muchísimos problemas. Quería disculparme, por lo menos, pero ni siquiera pude hacer eso. Perdí la voluntad y la energía para hacer nada.
Entonces, recordé un rumor que había escuchado hacía tiempo. Ya que no tenía nada mejor que hacer, me senté delante del televisor y me quedé mirando a mi propio reflejo. ¡A la mierda! Él fue el primero que vio el canal de medianoche, ¿no? Con la primera víctima. Bueno, ni siquiera tenía la TV prendida, pues. Debe haber sido algo... Algo que ni siquiera un hechicero puede explicar. Mayumi, ¿eres tú? Oh, esto lo habíamos mencionado anteriormente de que las apariciones en la TV, ¿verdad? Del canal de medianoche estén relacionados con, o bueno, es una forma del subconsciente de la gente de pedir ayuda, básicamente. Entonces extendí instintivamente la mano para tocarla. Y mi brazo entró en el televisor, como si fuera la superficie de una piscina. Me impactó tanto que perdí el equilibrio y casi caigo de cabeza dentro. A ver. Okay. Happened. I thought maybe I'd gone insane. Uh-huh. In the end, I decided to think of it as just a dream, and I went back to the city the next day after finishing work. Mm-hmm. The next afternoon when I got to work, I was fired on the spot, as I expected. Okay. That wasn't what broke me, though. Uh-huh. It was Mayumi being found dead. Claro. And not just that, but it had happened in my hometown. Lo cual quiere decir que el canal de medianoche puede transmitir en cualquier parte de Japón, supongo. O también que puede ser dentro de la TV trasladada incluso. Puede haber sido muchas cosas, de hecho. Namatame baja la vista apesadumbrado. I was dumbstruck. But later on, I remembered the image of Mayumi I'd seen that night. Uh-huh. Was it not a dream? Could it really have been an SOS from Mayumi? Posiblemente. I hadn't touched another TV because the first time was so terrifying, but I decided to try it again. Okay. Aquí es cuando se viene lo bueno. And I confirmed that none of it was a dream. No. So that image, was it something Mayumi showed me, calling for help? That's how I felt. Uh-huh. And eventually, you learned of the Midnight Channel. Mm-hmm. I remembered that when Mayumi was alive, she was chasing a rumor about some bizarre TV program. Oh, okay. I'd heard about it before, but I thought it was just an urban legend. Mm-hmm. But then Mayumi appeared on it. Sí. And later turned up dead. Yeah. The more I thought about it, the harder it became to believe that the two events were unrelated. Mm-hmm. Soon after that, I came back to Inaba to answer the police's questions. Ah, okay. Ajá. Poco después regresé a Inaba para contestar las preguntas de la policía. Claro. Ok, me estoy confundiendo aquí.
El asesinato entonces no se dio fuera de Inaba, entonces fue dentro. Pasa que él se estuvo moviendo dentro y fuera en estos últimos días, pues en los que pasó el asesinato principal. No, creo que no estoy entendiendo bien esa parte de ahí. Porque se supone que en el principio del juego te explican que todo sucede fuera, ¿no? Qué raro. Bueno, de repente puede ser que ahí se me están confundiendo un poquito los datos, ¿no? I'd lost my job and I wanted to know the truth of Mayumi's death for myself. Ajá. Then, on another rainy night, someone else appeared on the Midnight Channel. Sí. She looked like she was calling for help, just like Mayumi. Claro, ahí fue donde debió haber visto a Yuki, pues, ¿no? Y ahí es cuando entró en acción. Pero, ok, si se supone que nadie sabe bueno, quién es por la silueta, ¿verdad? ¿Cómo es que se enteró exactamente quién era? Bueno, aunque Namatame tiene mucho más tiempo en Inaba, ¿verdad? Entonces, debe conocer bastante bien a la gente. Incluso si es que terminan siendo populares, entonces eso debió haberse sido más fácil para él poder identificar, pero bueno, de todas formas, secuestrando a la gente para salvarles. No, pero a ver, entonces, ¿cómo es que se dan los asesinatos si no es así? Se supone que los asesinatos se daban por los secuestros. Pero entonces hay otra forma, entonces. No es así como pasa. Vale. The first thing that came into my mind was maybe this girl will be the next to die. Sí. And that was Saki-senpai. Ajá. Ah, ok. Todavía no estamos hablando de Yuki, vale. I'd been following all the news about Mayumi, so I noticed right away that she was the girl who found Mayumi's body. Ajá. And if my hunch was right, she'd be the next victim. I didn't want her to die the way Mayumi did. Ajá. So I desperately kept watching. I was consumed with the idea of rescuing her. Sí. Then, little by little, her image on the screen came into sharper focus. Sí. It became sharper? Claro. O sea, cuando se ve la silueta y después cuando se ve como tal su dungeon, pues, ¿no? How did you find out it was her? After I came back, my father couldn't bear to see me in such low spirits. Ajá. And gave me a job with the family business. Ah, ok. I met that girl when I delivered a package to the liquor store. Ok, la vio en persona entonces. Oh, wow, va a suceder una secuencia también. Ajá. Supongo que advirtiéndole de que algo podría pasarle, ¿no? I decided to meet her and told her to be careful. Sí. Pero no, pues no, seguro Saki decía, no, este huevo que es un mierdas, está loquito, ¿qué me anda diciendo que me van a matar, no? No, pero cualquiera actuaría así, de esa forma, de hecho. Es que ¿quién se va a creer, verdad? De que te van a secuestrar, de que te van a matar, hermano, o sea... Y hacerle caso a un random que viene por la calle a abordarte, a decirte de que tenga cuidado y todo eso. Pero aquella misma noche en la televisión. She looked as if she was being engulfed by some black shape. She was writhing in pain. Parecía que la estuviera en... ¡Oh, mierda! La música de nuevo, la puta madre.
Esta música no me va a dejar tranquilo, hermano. Pero dice, parecía que le estuviera engullendo una extraña figura negra. Se retorcía de dolor. Porque ya no está, pues, en la realidad, sino que está dentro del mundo de la TV, ¿no? Que, por cierto, si no sucede así lo de los secuestros, como lo que normalmente sabíamos, ¿cómo carajo es que sucede entonces? Por favor, responde. Ok, se terminó la musiquita. Day, they found her dead. Ajá. I knew she was gonna be murdered. Ajá. But I couldn't save her. I blamed myself, thinking there must have been something I could have done. Y se desesperó aún más por eso mismo, ¿no? Ya. A ver. There was no one who depended on me. Nobody at work, not even my wife. Mayumi was the only one who accepted me for who I was. But she was murdered. And the same person killed another girl. I was beside myself. I couldn't forgive myself for doing nothing. Ajá. You really did love Miss Yamano. Yes. From the bottom of my heart. Before I was married, my wife made it big in show business. I was happy for her, but it put a strain on our relationship. Antes de casarnos, mi esposa triunfó como artista. Yo me alegraba por ella, pero nuestra relación se resintió. Ajá. I think I can kind of relate. It was around that time when I met Mayumi. She was interviewing our candidate for the next election. Entrevistando. Okay. She was a big-name announcer, but she only worked with local stations, and her attitude towards work was similar to mine. We both came from Inaba, so she was easy to talk to. I knew it was wrong, but I couldn't help getting intimate with her. Ajá. Bueno, de que estuvo mal está más que obvio, ¿verdad? Okay. She gave meaning to my life. Tal vez esa infidelidad es lo que hizo a todo surgir. Soon after Saki-san was found dead, yet another girl appeared on TV. Okay, de esta vez tal vez sí hablamos de Yuki, ajá. Was you. Oh, la musiquita de nuevo de repente. Ajá, efectivamente, la puta madre. La secuestrarán y la matarán. No puedo dejar que acabe como Mayumi y la otra chica. Esta vez voy a hacer algo. Algo así, ¿no? Mi oponente era un asesino que no dejaba ningún indicio de su identidad. Pensé mucho sobre qué podía hacer para protegerla de alguien así. Ajá. Nunca la convenceré. Si llega a sospechar y me arrestaran a mí, ¿y quién la salvará entonces? La chica dentro del televisor parecía estar sonriéndome. Oh, entonces se me ocurrió. No, la puta madre. Al parecer yo tenía el poder de atravesar la pantalla del televisor y llegar al otro lado. Así que... ¿y si la metía dentro para que se refugiara allí antes de que el asesino la atrapara? ¿Qué intentas decirme? ¿Que este sitio es seguro? La chica dentro del televisor parecía estar sonriéndome de nuevo. Pensé que
Fuera como fuera ese otro lugar, no podía ser peor que acabar muerta. Cuando las cosas se calmaran, la dejaría salir y listo. ¿Sería que Mayumi me había concedido ese poder para evitar que más víctimas corrieran su misma suerte? ¿Era mi misión salvar a la gente? Que por cierto, aquí se podría decir que Namatame adaptó pues el síndrome del justiciero, ¿no? De que soy el único que puede salvar, ¿no? Y ahí fue cuando se obsesionó demasiado con la idea. Pero había un gran problema. Claro. Si le explicaba la situación a la víctima, no lo entendería. Yo lo había intentado y fracasé miserablemente. Claro. Parecía que lo único que podía hacer era llevármela. Si esa era mi misión, tenía que hacerlo. O eso pensaba. Mayumi, dame fuerzas, ¿no? Ok. Vale. So, since you thought people who appeared on the Midnight Channel would be killed, you kidnapped us in order to save us. Claro. Aunque dentro de la TV, tan seguros no iban a estar. Ahora que lo pienso también. O sea, podría ser como que una solución momentánea, pero eso no significa que iba a ser tal cual, pues. Mission? Give me a break! You never stopped and wondered about any of this? Chie no le cree. I thought I was the only one who could help them. I did call the police, but they didn't believe No, me. por supuesto que la policía no te iba a creer. Pero hubiese sido más inteligente, hermano, llevarte una TV como lo hacías en tu camión, ¿no? Llevarte una TV o tu TV dentro de tu camión hasta la estación. Y ahí fácilmente les mostrabas, ¿no? Oye, hermanos, miren cómo puedo meter mi mano en la TV. Y se hubiera resuelto todo más rápido. I knew the area well, thanks to my job. I had a large truck, claro, and I could move around without suspicion. Ajá. I thought my job as a delivery man would be the perfect cover for my mission. Ajá. I thought no one else could do it. But are you telling me that I wasn't saving them? No necesariamente, incluso. If a person is still within the TV world when the fog appears here, they will die. Ajá. Beginning with Yukiko-san, the people you thought you had been saving were, in fact, in mortal peril. Sí. It was my friends here who really saved us all. ¿Cómo que mi amigo? Ah, bueno. En el doblaje dice en singular, mi amigo. Pero aquí en los subtítulos dice mis amigos. Lo silenciaban, efectivamente. Ok, pero si nada más los secuestros se daba como que queriendo salvarlos, ¿verdad? ¿Cómo carajos es que se da realmente los asesinatos entonces? Si nunca nadie secuestraba a nadie. Y ahora pensando lo de las cartas, es que esta persona investigaba ya, ¿no? No solamente el paradero o quiénes eran, sino que también hasta su residencia. Las sombras lo mataban cuando había niebla, recuerda. Eso es cierto. No, pero ¿cómo en primer lugar entonces aparecían dentro de la... bueno, no dentro de la TV aún, pero como silueta en el canal de medianoche. Que por cierto, Yosuke, por favor, nada de spoilers, por favor.
Solamente lo que pudiera ser de repente un poquito, ¿cómo se llama? Que se me haya ido, pues, ¿no? No, pero lo de las sombras sí lo recuerdo porque, o sea, Teddy al principio del juego jode y jode y jode, ¿no? O sea, literal, Teddy jode y jode al principio del juego de que los días de nieblas no pueden venir porque se los van a papear a todos, ¿no? Entonces, dice, drogadicción, plot twist. El protagonista está drogado. No, pues eso podría aplicar para cualquier juego. De hecho, si nos ponemos con esa regla, al final del juego, ¿verdad? Según el protagonista ya salvó a todos, ¿verdad? Ya no hay más asesino. ¿Y sabes qué pasa? Plot twist. Se despierta en un hospital sin piernas. Al estilo de ese final creepypasta de Supercampeones, ¿no? Sin piernas y sin brazos. Despierta sin piernas y brazos. Efectivamente, ¿no? Claro, por supuesto, y yo es que ya sabía por dónde iba a ir la referencia, ¿no? Claro que sí. Sin piernas y sin brazos, hermano. A ver, vamos a seguir, ¿vale? I had a feeling that was it. Ajá. When I went after that little girl and entered the TV myself, for the first time, I had some doubts about myself. Cuando fui a por la pequeña y entré yo mismo en el televisor, dudé de mí mismo por primera vez. Claro, él apareció primero. Cuando fui a por la pequeña. No, pero quien apareció primero en la tele no fue Nanako, fue él mismo. You refer to Nanako-chan, correct? Sí. The police were after me, so I had to get away. La policía andaba detrás de él. ¿Por qué andaría la policía detrás de él si no tenía ningún tipo de prueba? ¿Por qué andarían detrás de él si no había nada de prueba? Porque ya el asesino que está relacionado con la policía pues ya había dado con su paradero. Iban detrás de él primero antes de que la niña. La niña resultó dentro nada más después de que él la metió consigo, ¿no? ¿Qué dice? Ok, ya la había leído. Iban detrás de él primero antes de la niña. Es que en realidad nadie iba detrás de la niña como tal. ¿O sí? But I still felt I needed to do everything I could to save that poor little girl. That's why I went in after her. Ah, pero él dice que primero la vio a la niña como silueta. Pero entonces esto no calza. Porque primero se le vio a Namatame con su traje de ¿cómo se llama? De cartero. Y después al siguiente día es cuando la niña aparece. But the TV world was completely different than I imagined. Such an abominable, grotesque place. Uh-huh. I knew that the three of you who I saved went back to your normal lives, so I didn't realize how terrible that world was. Okay. I never knew. You couldn't even get out of that place on your own. Ajá. A menos que ya tengas un cierto control de lo que vendría siendo el mundo de la TV, pues no. Como tener un persona, claro está. No. That's a cowardly way to put it. Y como las víctimas pues no estaban en total control de sus shadows, por eso precisamente son shadows, es que no hay forma de cómo salgan. Entonces lo que hacía, entre comillas, salvarles, realmente no era salvarles, sino que pues era nada más como que
una solución momentánea, pero bueno, de todas formas, la niebla, los Shadows dentro, iban a hacer lo suyo, pues, ¿no? Ok. I'd probably already begun to realize that it was a dangerous place. If I hadn't, I wouldn't have gone to see you all. Probablemente ya había empezado a darme cuenta de que era un lugar peligroso. Si no, no habría ido a verlos a todos. Entonces, me imagino que lo siguiente que va a pasar es que debemos entrar cuando la niebla está, ¿no? Bueno, aunque niebla ya hay. Supongo que la próxima vez que entremos va a estar totalmente diferente el mundo de la TV, entonces. A menos que eso que triggerea, que dice que se vea totalmente diferente, sea por un factor externo, ¿no? See us? Wait, are you talking about the concert we did at Junes? Ya. Yes. I wanted to know why the ones I saved were all hanging out with each other, and how much you remembered. Claro, sería muy fácil poder ubicarlos. Eso es lo que también había mencionado anteriormente, Joss, que era que como todas las víctimas andaban juntos, o sea, era muy fácil poder ubicarlos. But in the end, I couldn't bring myself to say anything and ran home. I must have felt too guilty. Oh, wow, mira, justo cuando podía haber marcado la diferencia, o sea, con nosotros que ya estábamos conscientes del tema de las personas y el mundo de la TV, es cuando no se atrevió a decirle, pues, ¿no? O hablar con las víctimas. But all the doubts and anxieties I'd been unconsciously suppressing exploded out when I entered the television myself. Ajá. I thought I was going insane. I probably did. And you know the rest. When I came to, I was lying in a hospital bed. Ajá. You really were trying to save people. But I ended up doing just the opposite. No, pero hermano, salvar a la gente secuestrándolo tampoco es que sea del todo bueno, ya que el juego nos quiere poner en este contexto de que, tenemos que ser los reflexivos. O sea, ¿qué de bueno está en secuestrar a la gente, pues, no? Ya que el juego mismo nos está orillando a decir, ok, es momento de reflexionar, ¿verdad? Pues ya, ¿no? A ver, vamos a ver qué sigue, huevón. I always wanted to enter the world of politics and become useful to society. Ya. But after losing my job and the woman I loved, all I had left was this power. Ajá. I convinced myself that world was some sort of sanctuary, and I secretly believed myself to be a hero. Ajá, agarró este complejo, pues, de héroe, de protagonista, ¿no? I never doubted what I saw on TV, and believed everything was as I wanted it to be. Mm-hmm. I didn't think for myself at all. That's why I couldn't protect them. Ya. I'm to blame for all of this. En parte se podría decir que sí, incluso. Pero, o sea, si Namatame no hubiera hecho nada, absolutamente nada de esto, no hubieran habido pistas de cómo es que sucedía todo, ¿no? Entonces... No, pero a ver... No tiene nada que ver eso, de hecho. La gente de igual forma apareció en el canal de Medianoche. Entonces en algún punto tendría que haber sucedido, ¿no? Pero si aún secuestrando a las víctimas, igual iban a perecer dentro. Bueno, cuando hubiese niebla, pues, ¿no? Entonces, el modus operandi como tal del asesino aún no es descubierto. Lo hecho está, sigue siendo imperdonable. Lo hecho está, pero sigue siendo imperdonable. De hecho, podría poner ambas oraciones en una misma línea. Pero ya que decidió colaborar con nosotros, pues vamos a decir nada más eso.
The things I've done are too serious to be brushed aside like that. Eso es cierto. I have no intentions of running away from my crimes. I'm prepared to face the consequences. Ajá. Kidnapping is already a serious crime. De hecho. On top of that, I put all those lives in danger. I'm sorry. The Midnight Channel and the other world, you can hardly be blamed for failing to understand them properly. Eso es cierto, o sea, nosotros somos muchos, es por eso que, y bueno, por Teddy, por cierto, es por eso que tenemos al menos una mínima idea, en cambio... Ah... No, me iba a poner a pensar de que de repente Namatame no vio a Teddy dentro, ¿no? Supongo que no, porque Teddy nada más que pues estaba conectado a la TV que estaba dentro del Junes, ¿no? Se podría decir incluso que esa TV podría ser el centro de todo. Y para tener acceso a los demás, bueno, a cuando se generan dungeons, pues simplemente había que navegar por todas las entradas de las TVs, básicamente se podría decir incluso. Aunque todavía está un poco confuso ese tema. No es como que lo tenga del todo claro todavía aún. Had we let our emotions blind us to the truth, we would have piled all the responsibility on you. Si hubiéramos dejado que nuestras emociones nos cegaran a la verdad, te habríamos responsabilizado de todo. Sí y no, ¿verdad? Ok, no voy a recordar lo de las opciones, huevón, porque realmente me saca de la inmersión, huevón. O sea, terrible lo de las opciones, hermano. Supongo que desde tu punto de vista la gente dejó de morir cuando empezaste a salvarla. Ajá. Pero realmente no iba a suceder como tal, ¿no? The more you did it, the more you really believed you were preventing their deaths. I'm such a joke. I'm sorry. I'm getting a little tired. Ajá. What are you all crammed in here for? Ok, ya nos descubrieron, hermano. Bueno, pero igual ya soltó toda la sopa Namatame. No hay nada más que podríamos obtener de él. A menos que tenga como que datos, puntuales que haya notado inusuales que nosotros no, ¿verdad? Pero no, el juego nos hubiera dicho esto a menos que se esté guardando esto para el último acto, ¿no? My apologies. We'll be leaving now. Wait. A ver, déjame ver algo por acá. Ya. A ver. Esperen, dice, a ver. I beg you, please, find whoever's behind this. You children are the only ones who know about that world. A la verga, no tenía que por qué ponerse a hablar de eso frente al policía, pero supongo que es lo último que tiene por decir, ¿no? Eso haremos. It's all clear now. He never committed any murders. Lo que sí está es que básicamente todo lo que estuvimos aprendiendo en todo el juego literal se ha ido a la burger. Y me refiero al menos con las pistas de traquear al asesino. O sea, literal todo se ha ido al carajo. No, y estamos empezando de cero básicamente. Bueno, no de cero como tal, ¿verdad? Tenemos mucha información que puede ser de ayuda, claro, pero prácticamente se podría decir que de cero. Alguien más metió a las dos primeras víctimas en la televisión. Ajá. Estás un paso más cerca de la verdad. Ok. Descubridores de la verdad.
Nivel 3, nada más nivel 3. Supongo que en estos últimos ya secciones es cuando va a tomar mucha más fuerza este vínculo social, ¿no? Now get out of here! I told you, he's almost ready to be transported. We can't have anything else happen. Ajá, ok. Sheesh. I better not see you rascals here again. No, así ya nos vamos, hermano. Ya le sacamos toda la sopa. ¿Qué más queremos de él? Bueno, supongo que lo único que querríamos es que no le hagan daño, pues, ¿no? Ya que el juego nos quiere hacer bondadosos y todo el tema. Looks like she's in pain. She's fighting for dear life. Nanako parece estar sufriendo, está luchando por su vida. Efectivamente, ¿no? This was the last place we saw Teddy, right? Ajá. I was so worried about her. How can he flake out like this when we have to find the real killer? The police consider the matter closed. We'll have to do all the investigation from here on out. Bueno, como siempre ha sido antes de que incluso se enteraran de cualquier cosa. De hecho, de que se enteraran de Namatame no cambia absolutamente nada. Literal, estamos en la búsqueda aún. Let's revisit Saki-san and Miss Yamano's incidents and see if we can turn up fresh details. Okay. But it's been over 6 months. Wouldn't the trail be cold by now? Sí, pero podrían haber cosas como que, no sé, huevón. De repente se pueden encontrar cosas en el mundo de la TV, siendo que está todo relacionado I know, but we can't give up. con el We're the only subconsciente de ones la who gente understand también. what's really going on. Lo sé, pero no podemos rendirnos. Somos los únicos que entendemos de verdad qué ha pasado. And you never know. People might remember some things now because they've had so much time to think about it. Let's split up and talk to people all over town tomorrow. Ok, se van a poner a investigar entonces. Nos volveremos a encontrar por la noche para poner en común lo que hemos descubierto. I hope we can find out something about Teddy, too. Ajá. Mañana saldrán todos a hablar con la gente del pueblo. ¿Les ayudará eso a encontrar información que les lleve por fin al verdadero culpable? Has decidido volver pronto a casa. Hoy para descansar. Ok. No, pues hermano. No, pues literal, estamos todo desde cero, huevón. Absolutamente desde cero. Y todo lo que sabíamos anteriormente puede o no puede ayudar. Porque literal estamos en la búsqueda aún. Que dice, yo me voy, causa. Se me cuida. Dale Yosuke, gracias por acompañarnos. De hecho, también estamos aquí terminando ya justito. Entonces, gracias por acompañarnos. Un placer tenerte por acá, Yosuke, como siempre. Dale, pues, cuídate, hermano. Ahí nos vemos otro día. Y bueno, pues vamos dando de una vez la conclusión del streamcito. Muchas gracias a todas las personas que anduvieron acompañándonos por acá, claro que sí. Y pues nos vemos en otro día, hermanos. Nos vemos en otro día, pues, para continuar, ¿no? Que ahora sí se viene lo final. No, ahora sí se viene ahora sí se viene el real desvividor, hermano. Y bueno, ahora sí me voy despidiendo. Chao, chao. No, aún sigo acá. A ver. ¿Qué dice? Me saludas a la doña y te me cuidas. Justo ya estaba por cliquearle al botón de parar el stream. Pero a ver qué dice. Dale, Jason. Un gusto también tenerte por acá, por supuesto, al buen Jason. Siempre por acá, siendo el vaquero más rápido de este stream. Claro que sí. Entonces, ahí nos vemos, pues, Jason. Oye, que por cierto, Jason, a ver si jugamos a Fortnitecito. De repente sale el domingo, pues, ¿no? Estaría bueno.
Dice, muy bien muchachos, recuerden darle like, suscríbete y dale like. La cancioncita del Rubius creo que era, ¿no? Y donarme a mi yape, que necesito plata para mi peluche de Yosuke. No, muy tarde, pi. Se me cuida Jason también. Sí es cierto, ahí cuídense todos muchachos. Ahora sí, nos vamos yendo pues, ¿no? Ya viene siendo hora. Ok muchachos, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Esto ha sido todo por el streamcito de hoy. Y pues nos vemos el domingo. A menos de que domingo no haya stream pues, ¿no? Pero lo más seguro es que domingo. Y si no hay, pues ya sería el lunes. Entonces, nos vemos en otro día. Nos vemos ahora sí muchachones. Gracias por acompañarnos. Chao.